En la tenue luz del otoño, Sarah Matthews pasó la mano por el papel pintado descascarillado de su nueva casa de campo. Embarazada de 8 meses y recién divorciada, el precio sospechosamente bajo de la casa había sido una bendición que no podía ignorar. Los vecinos evitaban su mirada en el mercado. El agente inmobiliario no le había enseñado el sótano, y la noche anterior había descubierto un zapato de niño enterrado en el jardín, cubierto de lo que parecía, sin lugar a dudas, sangre seca. Algo terrible había sucedido allí, algo que todo el pueblo parecía decidido a olvidar. Los anteriores propietarios habían desaparecido sin dejar rastro hacía 15 años, dejando atrás todo, incluidos los secretos enterrados en estas paredes. ¿Qué le había pasado a la familia que vivía aquí antes? ¿Y por qué todo el mundo fingía que nunca habían existido? Sarah Matthews se sentó en el crujiente columpio del porche, con una mano apoyada en su hinchado vientre. La brisa de octubre traía el aroma de las hojas caídas y la lluvia inminente. Llevaba 3 días en su nueva casa y aún no podía quitarse de encima la sensación de que la observaban. La pila de documentos de la inmobiliaria estaba a su lado, con las páginas revoloteando al viento. Estaba organizando sus documentos cuando se dio cuenta de las extrañas omisiones, secciones sobre los anteriores propietarios completamente censuradas. La historia de la propiedad era claramente una tontería burocrática. Jessica Hayes lo había dicho al entregarle las llaves. Lo importante es que ahora este lugar es tuyo. A ese precio, mejor no hacer demasiadas preguntas. Sarah no estaba en posición de discutir, no con el bebé a punto de nacer en menos de un mes y el último mensaje de su exmarido aún grabado en su mente. De todos modos, nunca quise esta vida. Se acercó un coche que redujo la velocidad al pasar por su entrada. Era la anciana doctora del pueblo, Ellen Park. Había sido la única persona que le había sonreído ayer a Sarah en el mercado. «Pensé en pasar a ver cómo estabas», dijo la doctora Parker, saliendo del coche con su maletín médico. «Es la cortesía de un pueblo pequeño. Además, no tenemos muchas mujeres embarazadas de 8 meses que se mudan solas». «Estoy bien, de verdad», dijo Sarah, «pero me alegro de tener compañía». Los ojos de la doctora Parker eran amables, pero evaluadores, mientras le tomaba la tensión arterial a Sarah. «Un poco alta. Esta mudanza no debe de ser fácil en tu estado. Es más fácil que quedarme donde estaba». La doctora asintió, comprendiendo sin necesidad de detalles. «La casa de los Matthews. ¿Es así? ¿Lleva vacía mucho tiempo?» El precio era bueno, aunque necesita reformas. Sarah dudó. ¿Conocía a los anteriores propietarios? El papeleo está incompleto. Algo se reflejó en el rostro de la doctora Parker. Los Miller, una familia agradable, se marcharon de repente hace años. ¿Por qué? La lección de historia del pueblo puede esperar. Concéntrese en descansar. La doctora Parker guardó su maletín con destreza. Llámeme cuando quiera, de día o de noche. Después de que el médico se marchara, Sarah volvió a explorar su nueva casa. La granja de 2 plantas tenía una buena estructura, a pesar del abandono. En lo que se convertiría en la habitación del bebé, notó algo extraño, un armario clavado. El de al lado se abría fácilmente, pero este había sido cerrado deliberadamente. Sarah cogió un martillo, dejando que la curiosidad se impusiera a la precaución. Dentro no había nada más que polvo y un ligero olor a metal. En la pared trasera había una escritura infantil. James estuvo aquí. En la cocina, se fijó en que la pintura de una parte de la pared no encajaba del todo. Debajo de la capa superior se veía algo más oscuro. Sarah rascó con la uña y se quedó paralizada. El rojo oscuro que había debajo no era pintura. El sonido de unas botas en el porche interrumpió su investigación. «Señorita Matthews», era Walter Green, el vecino de al lado. Un anciano de manos curtidas se encontraba incómodo en su porche. «Hermano, gracias, Sarah», dijo aceptando la caja. «Por favor, llámame Sarah». Walter asintió con la cabeza, mirando nerviosamente a su alrededor. «La casa te está quedando bien. Va por buen camino. ¿Conocías a la familia que vivía aquí antes? ¿Los Miller?» La expresión de Walter se cerró como una puerta que se cierra de golpe. «No puedo decir que no se mantuvieran muy reservados, pero tenían hijos. Encontré un armario con el nombre de un niño. Es mejor no entrometerse en cosas que no te incumben», dijo Walter con dureza. «Luego, con más suavidad, una mujer joven como tú va a tener un bebé. Concéntrate en tu futuro, no en el pasado de esta casa. Solo quiero saber, hay cosas que es mejor olvidar». Walter ya se estaba alejando hacia los escalones.
Si necesitas algo, cosas prácticas, estoy al otro lado de la colina. Después de que se marchara, Sarah volvió a organizar sus papeles. La mente le daba vueltas. Volvió a encontrar los documentos incompletos de la inmobiliaria y estudió las secciones censuradas. Alguien había puesto un cuidado extraordinario en borrar a los Miller del registro oficial. Esa noche, Sarah se despertó de repente en la oscuridad. Un sonido de arañazos provenía del interior de la pared de su dormitorio, débil pero persistente, como uñas tratando de salir. Encendió la lámpara, con el corazón latiéndole con fuerza. El sonido se detuvo inmediatamente. «Hola», susurró, sintiéndose tonta. El silencio le respondió, pero mientras se recostaba, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, Sarah no podía quitarse de la cabeza la certeza de que algo o alguien la había oído. La ciudad de Millfield tenía exactamente una tienda de comestibles, un hecho al que Sarah todavía se estaba acostumbrando después de vivir en la ciudad. Reuniendo su valor y su lista de la compra, empujó las puertas de cristal del Grayson's Market. Las conversaciones se detuvieron, las caras se volvieron y luego se apartaron con la misma rapidez. Sarah fingió no darse cuenta mientras elegía una cesta y se dirigía a la sección de frutas y verduras. Su mano se detuvo sobre las manzanas, sintiendo el peso de las escaleras entre los omóplatos. «Usted debe de ser la nueva propietaria de la casa de Lakeview Road», dijo una voz detrás de ella. Sarah se volvió y se encontró con un hombre alto vestido con uniforme de sheriff, con una placa que decía Richards. «Sarah Matthews», dijo, extendiendo la mano. «Me acabo de mudar la semana pasada». El apretón de manos del sheriff Dean Richards fue firme, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Se está adaptando muy bien. Las casas antiguas pueden ser caprichosas, pero nada que no pueda manejar. Tengo curiosidad por conocer su historia. ¿Tiene pensado hacer alguna reforma?», le interrumpió. «Tenemos permisos para ese tipo de cosas. Pequeñas. Quizás repintemos las escaleras del sótano en algún momento». Algo brilló en la expresión del sheriff. «Las obras en el sótano requieren un permiso especial, por motivos históricos. Es mejor que primero consulte esos planes con mi oficina». Sarah asintió, archivando su extraña reacción. «Lo tendré en cuenta». Cuando el sheriff se alejó, se acercó una mujer con un brillante pelo cobrizo. «No le haga caso a Richards. Se considera el guardián de la ciudad. ¿Ladra a todos los recién llegados o solo a las embarazadas?». La mujer se rió con una risa profunda y sincera. «Meredith Collins, bibliotecaria del pueblo y entrometida residente. Sarah Matthews, nueva residente y aparente fuente de chismes. Pueblos pequeños». Meredith se encogió de hombros. «Aunque comprar la antigua casa de los Miller te hace especialmente interesante». La atención de Sarah se agudizó. «¿Conocías a los Miller? ¿Sabías de ellos?». «Solo llevaba unos meses trabajando en la biblioteca cuando se marcharon». Meredith miró a su alrededor. «Si te interesa la historia local, la biblioteca tiene algunos recursos. Abierta de martes a sábado, de 9 a 5. De vuelta a casa, Sarah llevó la compra al interior y se detuvo al sentir una oleada de mareo. Se agarró a la encimera de la cocina y respiró profundamente hasta que pasó. «Solo es cansancio», le susurró a su hijo nonato. «Estamos bien». Esa noche, inspeccionó las paredes donde había oído arañazos. No parecía haber nada inusual en la superficie, pero al pasar los dedos por el zócalo, una sección se movió ligeramente. Sarah lo levantó con un cuchillo de mantequilla. Detrás del zócalo había una pequeña cavidad. En su interior, doblados y amarillentos por el paso del tiempo, yacían varios recortes de periódico. Sarah los alisó con cuidado sobre la mesa de la cocina. El Millfield Gazette databa de hacía 15 años. «Trágico accidente en la propiedad de Lakeview» plantea interrogantes. El resto había sido arrancado. Otro recorte mencionaba circunstancias sospechosas, pero, de nuevo, faltaban los detalles importantes. Afuera retumbaba un trueno. Sarah se apresuró a cerrar las ventanas cuando empezó a llover. La tormenta se intensificó rápidamente y el viento aullaba alrededor de las esquinas de la vieja casa. Cuando cerró la última ventana, las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego la casa se sumió en la oscuridad. Sarah buscó a tientas su teléfono y activó la linterna. El repentino resplandor creó sombras profundas en el pasillo y en esas sombras, solo por un momento, le pareció ver una figura de pie junto a la puerta principal. «¡Hola!». Su voz sonó débil contra el fondo de la tormenta.
Un relámpago iluminó el pasillo vacío, pero cuando se acercó a la ventana del salón, Sara vio un movimiento en el límite de su propiedad. Una silueta observaba desde los árboles antes de desaparecer en la oscuridad. Con las manos temblorosas, encontró velas en un cajón de la cocina y las encendió, pero su cálido resplandor le proporcionaba poco consuelo. La casa crujía y gemía bajo el embate de la tormenta, sonidos que fácilmente podían ocultar unos pasos. Sara colocó una silla debajo del pomo de la puerta, los guardó a buen recaudo debajo del colchón. Permaneció despierta mucho tiempo después de que pasara la tormenta. Su mente daba vueltas con preguntas. Justo cuando el cansancio finalmente la arrastraba hacia el sueño, sonó su teléfono y la pantalla se iluminó con un número desconocido. «Hola», respondió Sara, con la voz cargada de fatiga. Durante varios largos segundos, solo se oyó la respiración al otro lado de la línea. No era amenazante, ni pesada, solo la inhalación y exhalación constantes de alguien que escuchaba. «¿Quién es?», exigió Sara. La respiración continuó durante 3 respiraciones más. Luego, la llamada se desconectó. Sara miró fijamente su teléfono, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda a pesar del calor de las mantas. Fuera de su ventana, la tormenta había amainado, dejando al descubierto una luna brillante que iluminaba su jardín cubierto de maleza. Y en el límite de la propiedad, habría jurado que algo se movió de nuevo, observando, esperando antes de volver a fundirse en las sombras de los árboles. «No es precisamente ilegal investigar los registros públicos», dijo Meredith, guiando a Sara por las trastiendas de la biblioteca pública de Millfield, «pero estaremos más cómodas sin público». Sara la siguió con una mano apoyada en la parte baja de la espalda. «Te lo agradezco. Nadie más parece dispuesto a hablar de la casa o de los Miller. Los pueblos pequeños entierran sus secretos en lo más profundo». Meredith abrió una puerta con el letrero «Archivos locales». 15 años no es tanto tiempo, pero por las respuestas que recibí, parecía que estuviera preguntando por la historia medieval. La pequeña sala olía a papel viejo y polvo. Las estanterías metálicas contenían periódicos encuadernados, registros de propiedad y actas del ayuntamiento encuadernadas en cuero. «Empecé por los registros de propiedad», dijo Meredith, colocando una carpeta sobre la mesa. La casa fue propiedad de Thomas y Hannah Miller desde 2005 hasta 2010, cuando la propiedad pasó al banco. La ejecución hipotecaria, ahí es donde se pone interesante. No hay procedimientos de ejecución hipotecaria, ni documentación de venta, solo una página de transferencia con la firma del presidente del banco, sin firmas de los Miller por ninguna parte. Sara frunció el ceño. «Eso no es legal, ¿verdad?» «Normalmente no. La gente no desaparece sin más, y los bancos no se quedan con las propiedades sin papeleo». Meredith dudó. El periódico mencionaba a una familia de 4 miembros, Thomas, Hannah y 2 hijos, Emily y James. Sara se llevó instintivamente la mano al vientre. ¿Qué les pasó? Ese es el misterio. Un día estaban allí y al día siguiente habían desaparecido, sin dirección de reenvío, sin despedidas. Thomas trabajaba en el antiguo casino antes de que cerrara. Hannah era enfermera a tiempo parcial. El teléfono de Sara sonó, interrumpiéndolas. Era el número del Dr. Parker. «Sara, solo quería saber cómo estabas. ¿Has tenido mareos desde ayer?» «La verdad es que sí, en la tienda de comestibles. Me gustaría que vinieras mañana, solo por precaución. La presión arterial durante el embarazo no es algo que se pueda ignorar». Después de la llamada, Sara miró su reloj. «Debería volver, pero gracias por esto. Seguiré investigando», prometió Meredith. El cielo de la tarde amenazaba lluvia cuando Sara entró en el camino de su casa. Se detuvo, estudiando el exterior desgastado de la casa. Detrás de una ventana del piso de arriba, se movió una cortina. Aunque no había brisa en el interior, Sara respiró hondo, tratando de calmar su acelerado corazón. «Hola, ¿hay alguien aquí?», solo le respondió el silencio. Subió las escaleras con cuidado, con una mano en la barandilla y la otra en su vientre. La puerta del dormitorio más pequeño, el que aún no había explorado, estaba ligeramente entreabierta. Sara la empujó y la abrió, y estaba vacía, tal y como le había mostrado el agente inmobiliario. Paredes desnudas, suelos cubiertos de polvo, un pequeño armario y, encima, un panel de acceso al ático en el techo. Encontró una silla y, en contra de su mejor criterio, se subió a ella para apartar el panel.
El olor a madera vieja y a algo mohoso flotaba en el aire. Con la linterna de su teléfono, Sarah se subió torpemente al ático. La habitación, de techo bajo, ocupaba toda la longitud de la casa y estaba llena de sombras y objetos olvidados. Muebles viejos se amontonaban bajo sábanas como fantasmas, cajas apiladas contra los aleros, un caballito de balancín congelado en medio de su movimiento. El almacenamiento del anterior propietario, había dicho el agente inmobiliario, cuando Sarah le preguntó por el ático. Lo limpiaremos antes del cierre, pero estaba claro que eso no había sucedido. Sarah se movió con cuidado por el suelo que crujía, atraída por un baúl de madera cerca de la ventana abuhardillada. Dentro había ropa de bebé amarillenta por el paso del tiempo, un jersey diminuto, un vestido de bautizo. Algo brillaba bajo la tela. Sarah sacó un marco de fotos parcialmente quemado. El cristal estaba agrietado, pero intacto. Detrás, un retrato familiar. Un hombre, una mujer, una niña pequeña y un bebé. Poses tradicionales, sonrisas normales, excepto que las 4 caras habían sido meticulosamente rayadas en la fotografía. Una fría corriente de aire recorrió el ático, provocando que a Sarah se le erizara el vello de los brazos. El aire se volvió repentinamente más denso, cargado de algo que no podía nombrar. Su bebé pateó violentamente, como si sintiera su angustia. Esa noche, Sarah soñó con una mujer gritando. En el sueño, Sarah corría por pasillos interminables siguiendo los sonidos. Cuando finalmente encontró el origen, la puerta de un dormitorio estaba entreabierta. Una figura oscura se alzaba sobre una cama. La figura se giró lentamente, con el rostro oculto en la oscuridad. Algo brillaba en su mano. Detrás de ella, la mujer que yacía en la cama extendió la mano hacia Sarah, con la boca abierta en una súplica silenciosa. Sarah se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza y las sábanas húmedas de sudor. El dormitorio estaba a oscuras. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Los crujidos y ruidos familiares habían cesado, como si la casa misma contuviera la respiración. Eran las 3:17 AM, según el reloj. Sarah encendió la lámpara de la mesita de noche y se quedó paralizada. Por el suelo de su dormitorio, desde la puerta hasta su cama, había huellas de barro demasiado grandes para ser suyas. Buscó a tientas su teléfono, con el dedo sobre el botón de llamada de emergencia. Pero las huellas terminaban junto a su cama, como si alguien se hubiera quedado observándola dormir antes de desaparecer en el aire. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. Sarah las había comprobado 2 veces antes de acostarse. Sin embargo, alguien o algo había estado en su casa, en su habitación, de pie junto a ella, igual que la figura de su pesadilla. Los registros municipales no suelen estar restringidos, dijo el empleado. Sonrió con tensión mientras miraba a Sarah y Meredith al otro lado del mostrador. Pero hemos tenido una fuga de agua en esa sección. Se está restaurando y digitalizando todo. Podría llevar meses. Meredith arqueó una ceja. Qué raro. No he oído nada sobre ninguna fuga. Es un asunto interno. El empleado revolvió unos papeles. Ahora, si no hay nada más, fuera de la oficina de registros, Sarah suspiró frustrada. Es el tercer callejón sin salida de esta semana. No es un callejón sin salida, corrigió Meredith. Es una confirmación. Están ocultando algo. El cielo de octubre estaba bajo y gris mientras caminaban hacia el coche de Sarah. El banco también me ha dado largas, dijo Sarah. Alegaron confidencialidad, aunque los Miller no son clientes desde hace 15 años. ¿Y los registros de la propiedad que encontramos? Thomas y Hannah Miller la compraron en 2005. La adquisición del banco no explica por qué se marcharon ni a dónde fueron. Sarah se frotó el vientre distraídamente, pero encontré algo sobre Thomas Miller trabajando en el antiguo complejo casino. El complejo Campbell Pines, Meredith asintió. La familia del alcalde Campbell era propietaria antes de que quebrara. Un gran escándalo, aunque la mayoría de los detalles se mantuvieron en secreto. El interés de Sarah se agudizó. ¿Qué tipo de escándalo? Irregularidades financieras. Rumores de infracciones relacionadas con el juego. Nada probado. El lugar cerró de la noche a la mañana. Docenas de personas perdieron sus empleos. Meredith dudó. Thomas Miller trabajaba en el departamento de contabilidad. Una nueva pista que seguir. Sarah tomó nota mentalmente mientras regresaban por Lakeview Road. Al acercarse a la entrada de su casa, Sarah vio a Walter Green revisando su buzón.
Redujo la velocidad del coche. Señor Green, ¿puedo preguntarle algo? El rostro curtido de Walter se arrugó con renuencia, pero se acercó. Sarah, señorita Collins, usted lleva mucho tiempo viviendo aquí, dijo Sarah con delicadeza. Seguro que recuerda a los Miller. La mirada de Walter se posó en ellas. Ya se lo he dicho antes. Por favor, insistió Sarah. He encontrado cosas de niños en el ático. Voy a tener un bebé pronto. Necesito saber si pasó algo en esa casa. Se produjo un largo silencio. Finalmente Walter habló, en voz baja. Thomas cambió en los últimos meses. Estaba enfadado, bebía, no era el hombre que era cuando se mudaron aquí. Cambió mucho. Empezó a llegar tarde a casa, a discutir con Hannah. Los vecinos lo oían. Walter no la miraba a los ojos. Y entonces, aquella última noche, nunca había visto a Thomas tan alterado, gritando que todos eran corruptos y que tenía que proteger a su familia. Hannah lloraba, los niños gritaban. El corazón de Sarah latía con fuerza. ¿Qué pasó? No lo sé. Walter parecía atormentado. A la mañana siguiente se habían ido. El sheriff dijo que se habían mudado de repente. Thomas se llevó dinero del complejo. Tú no te lo creíste. Walter finalmente la miró a los ojos. Lo que Thomas hizo fue imperdonable. Eso es todo lo que sé. Se retiró a su casa sin decir nada más. Esa tarde, Sarah se paró en la puerta del sótano, con una linterna en la mano. El agente inmobiliario se había saltado esta parte de la visita, alegando que las escaleras necesitaban una reparación. Ella lo había estado evitando, pero el momento de la precaución había pasado. Los escalones de madera crujían siniestramente mientras Sarah descendía a la oscuridad mohosa. El haz de luz de su linterna atravesaba capas de polvo y telarañas. El espacio sin terminar se extendía ante ella. Suelo de hormigón, muros de cimentación de piedra, vigas vistas en el techo. En una esquina había una vieja lavadora y secadora. En otra, había cajas con adornos navideños. Pero lo que llamó la atención de Sarah fueron los dibujos en la pared junto a las escaleras. Figuras infantiles hechas con lápices de colores. Una casa, una familia, el hijo. Sarah se acercó para inspeccionar las imágenes. Una mostraba 4 figuras de palitos. Un hombre alto, una mujer con el pelo largo, una niña y un niño pequeño. Junto a ella, otro dibujo, la misma familia, pero con una quinta figura detrás de ellos, increíblemente alta y oscura. Al retroceder, el haz de luz de la linterna de Sarah barrió una viga de soporte. Su aliento había tallado en la madera un extraño símbolo, un círculo con líneas radiales encerrado en un cuadrado. Parecía deliberado, casi ritualista. Cuando se inclinó para examinarlo, volvió a sentir un mareo, más intenso que antes. Sarah se agarró a la viga para apoyarse, con la vista borrosa. Desde algún lugar del sótano llegó el sonido de risas de niños, débil pero claro. «Hola», llamó con voz temblorosa. Las risas se detuvieron abruptamente. Sarah se dio la vuelta. El haz de luz de la linterna rebotaba salvajemente por las paredes. Estaba sola, pero la sensación de ser observada la oprimía por todos lados. Retrocedió hacia las escaleras, con el corazón acelerado. Cuando su pie tocó el último escalón, se oyó un fuerte crujido en el suelo de arriba. Alguien caminaba por su cocina. Sarah se quedó paralizada. Unos pasos ligeros cruzaron directamente por encima de ella y luego se detuvieron en la puerta del sótano. «Hola», volvió a decir, odiando el temblor de su voz. La puerta de la parte superior de las escaleras se abrió de golpe. El sheriff Richards se recortaba contra la luz de la cocina. La señora Matthews, su vecina, llamó por posibles intrusiones. Su mirada recorrió el sótano. «¿Todo bien ahí abajo?» Sarah se agarró a la barandilla, consciente de repente de lo vulnerable que era. «Bien, solo estoy explorando». La expresión del sheriff seguía siendo impenetrable. ¿Encontró algo interesante detrás de él? La cocina estaba vacía. No había señales de cómo había entrado en su casa cerrada con llave. Sarah ya no confiaba en sus sentidos. Las risas en el sótano, la figura que la observaba desde los árboles. Podrían ser las hormonas del embarazo, el estrés o una imaginación hiperactiva. Pero las huellas de barro y la inexplicable entrada del sheriff en su casa cerrada con llave eran innegablemente reales. Necesitaba pruebas, algo concreto que validara su creciente inquietud. Después de una noche inquieta, Sarah condujo hasta la ferretería del pueblo vecino y regresó con una pequeña cámara de seguridad y nuevas cerraduras para las puertas. Mientras el dependiente le cobraba la compra, le preguntó, «¿Algo así?»
Sí, algo así, respondió Sarah. De vuelta a casa, instaló la cámara en el salón, orientada de forma que captara la entrada principal y las escaleras. Colocó 2 cerraduras más en la puerta principal y topes en todas las ventanas de la planta baja. Después de asegurar su casa, Sarah marcó el número que figuraba en la tarjeta de la agente inmobiliaria Jessica Hayes. La conversación fue breve e insatisfactoria. Lamento que se lo esté replanteando, señorita Matthews, pero la venta es definitiva, dijo Jessica, manteniendo su fachada profesional. En cuanto a los anteriores propietarios, revelé todo lo que exigía la ley. ¿Sabía que hay dibujos de niños en el sótano o pertenencias de la familia todavía en el ático? Una pausa. El banco se encargó de la liquidación de la propiedad. Se suponía que todos los objetos restantes debían retirarse antes del cierre. ¿Por qué no me permitieron ver el sótano durante la visita? Por motivos de seguridad. Esas escaleras necesitaban una reparación, y las manchas de sangre bajo la pintura de la cocina también eran un problema de seguridad. La línea permaneció en silencio durante tanto tiempo que Sarah pensó que se había cortado la comunicación. Entonces, la voz de Jessica volvió, tensa y controlada. Le sugiero que se centre en prepararse para su bebé, señorita Matthews. Algunas casas tienen peculiaridades, manchas antiguas, ruidos de asentamiento. No significan nada siniestro. La gente no desaparece sin dejar rastro. A veces, sí. El tono de Jessica no dejaba lugar a más discusión. Ahora, si me disculpa, tengo otra cita. Esa tarde, Sarah se reunió con Meredith en el mercado de la ciudad. Miraron los productos mientras hablaban en voz baja. El empleado del registro llamó a mi supervisor, dijo Meredith, examinando una manzana con un interés innecesario. Se quejó de que la acosaba con los archivos restringidos. Definitivamente están ocultando algo, más de lo que tú sabes. El presidente de la Junta de la Biblioteca, cuñado del alcalde Campbell, me sugirió que me centrara en el próximo programa de lectura infantil en lugar de obsesionarme con la historia antigua. Sarah puso unas cuantas manzanas en su cesta. 15 años no es precisamente antiguo y hay más. Meredith bajó aún más la voz. Revisé los números atrasados de la Gaceta de todo el mes de abril, cuando desaparecieron los Miller, y no están en el archivo. Sarah sintió un cosquilleo de inquietud en la nuca. Alguien los quitó, y hace poco. El bibliotecario que me precedió llevaba registros meticulosos del inventario. Al acercarse a la caja, las conversaciones se acallaron. Una anciana de ojos nublados miró directamente a Sarah con una expresión indescifrable. «Tú eres la que está en la casa de Hannah», dijo la mujer, con voz que resonó en el repentino silencio. Un hombre de mediana edad tomó del brazo a la anciana. «Mamá, vámonos. Nunca se fueron, ¿sabes?» La mujer continuó, resistiéndose a que su hijo la guiara. «Todavía están en la casa». «Lo siento», le murmuró el hijo a Sarah. «Mi madre se confunde. La señora Thornton tiene Alzheimer». «¿Qué quiere decir?», preguntó Sarah. Pero el hombre ya se llevaba a su madre. «¿Eliza Thornton?», susurró Meredith. Esa noche vivía al lado de los Miller, al otro lado de Walt. Después de comprobar 2 veces sus nuevas cerraduras, Sarah se derrumbó en la cama. El cansancio la invadió. Su bebé pateaba rítmicamente, el único consuelo en la casa silenciosa. La luz de la mañana trajo un descubrimiento inesperado. Durante la noche, alguien había deslizado un sobre blanco bajo su puerta principal, burlando sus nuevas medidas de seguridad. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito a mano. «Déjalo enterrado o te unirás a ellos». Las manos de Sarah temblaban mientras miraba la nota. Su cámara de seguridad debería haber captado a quienquiera que la hubiera entregado. Sacó su ordenador portátil y revisó las imágenes de la noche anterior. El video mostraba su salón vacío, con la puerta principal claramente visible. A las 2:17 m, sin que se abriera la puerta, el sobre blanco apareció de repente en el suelo dentro de la casa. En un momento, no había nada. Al siguiente, la nota. Sarah reprodujo las imágenes 3 veces, con la sangre helada. No había ningún fallo, ningún tiempo perdido. El sobre se había materializado dentro de su casa cerrada con llave sin que nadie entrara. Con dedos temblorosos, revisó las otras imágenes de seguridad. La cámara apuntada a la puerta de su dormitorio había capturado algo completamente diferente. Una figura inmóvil en el pasillo que la observaba dormir. La imagen era oscura. La figura era poco más que una silueta,
pero su presencia era innegable. Lo que hizo que a Sarah se le parara el corazón no fue solo el intruso, fue la hora indicada. 2:17 anime. El momento exacto en que el sobre apareció en la planta baja. La figura no podía estar en dos lugares a la vez, a menos que no se tratara de una persona viva. Mi hermano es el paranoico de la familia. No yo, dijo Meredith, removiendo su café. Pero incluso yo tengo que admitir que algo va muy mal en esta ciudad. Se sentaron en una cafetería a 30 de Millfield, donde nadie las reconocería. Sarah le había mostrado a Meredith las imágenes de seguridad y la nota amenazante. Debería irme, dijo Sarah con voz hueca. Buscar otro lugar antes de que nazca el bebé. ¿Podrías permitírtelo? El silencio de Sarah respondió a la pregunta. Además, añadió Meredith, me gustaría presentarte a alguien. Saludó con la mano a un hombre que entraba en la cafetería, de unos 40 años, desaliñado de forma deliberada y con una mirada aguda que no se le escapaba nada. Mi hermano Michael, antiguo periodista de investigación, antes de que me pusieran en la lista negra por hacer las preguntas equivocadas sobre las personas adecuadas, dijo, deslizándose en la cabina. Meredith dice, te has topado con algo interesante. Sarah lo explicó todo. La casa, los Miller, el silencio del pueblo, la nota amenazante. Michael escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. El clásico encubrimiento de un pueblo pequeño, dijo finalmente. Pero los elementos sobrenaturales son inusuales. No estoy diciendo que haya fantasmas, dijo Sarah. Pero no puedo explicar lo que hay en ese video. No te estoy descartando. De hecho, esto me recuerda a una investigación que empecé hace años. Irregularidades financieras en Campbell Pines Resort. Nunca se publicó porque mi editor Thomas Miller trabajaba allí. En contabilidad, asintió Michael. Intenté contactar con él en aquel entonces. Demasiado tarde. Ya había desaparecido con su familia. No solo se marcharon de la ciudad, dijo Meredith. Desaparecieron por completo. Sin rastro financiero, sin actividad en la seguridad social, nada. Michael dio unos golpecitos en su cuaderno. Primer paso. Identificar a los niños, conseguir los expedientes escolares. Sarah volvió a casa con un plan y por primera vez en semanas, con un objetivo. Mientras Michael utilizaba sus contactos periodísticos para indagar en los registros del condado, ella se centraría en los niños, Emily y James Miller. ¿Qué les había pasado? Esa noche, Sarah examinó el dormitorio principal con más detenimiento. Walter había mencionado que Thomas y Hannah habían discutido. ¿Había ido más allá de las palabras? En el armario, se fijó en que el panel del techo parecía más nuevo que el material circundante. Subida a una silla, empujó contra él. El panel se movió, revelando un espacio de almacenamiento oculto. Sarah cogió una linterna y examinó la cavidad. Dentro había una caja de zapatos de niño que contenía dibujos a lápiz, imágenes inquietantes de una figura oscura de pie, junto a las camas observando a los niños dormir. Algunos dibujos mostraban el mismo símbolo extraño que había encontrado en el sótano. Cuando Sarah metió la mano más profundamente en el escondite, sus dedos rozaron un papel. Con cuidado, sacó una página doblada cubierta de escritura infantil. Querido Papá Noel, sé que aún queda mucho para Navidad, pero por favor, ayúdanos ahora. Papá tiene miedo. Mamá llora cuando cree que estamos dormidos. El hombre malo viene por la noche. Se queda en nuestra habitación y la observa. Papá dice, quizá tengamos que irnos para siempre. Por favor, dile al hombre malo que nos deje en paz. Emily dice, soy un bebé, pero tengo miedo. James Miller, 7 años. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. Volvió al armario en busca de más pruebas, pero no encontró nada más. Esa noche, se despertó con el crujido de la puerta de su dormitorio al abrirse. Paralizada por el miedo, observó cómo la temperatura de la habitación parecía bajar. El bebé en su vientre se volvió inusualmente activo, pateando frenéticamente. Un susurro infantil llegó desde la puerta. Él va a volver. Las imágenes de la cámara de seguridad de la mañana siguiente no mostraban nada. No había ningún intruso, ni ninguna puerta abierta, pero la habitación había estado 5 de más fría que el resto de la casa, según su termostato. Durante el desayuno, Sarah llamó a la escuela primaria local, haciéndose pasar por un familiar, tratando de volver a conectar con los niños Miller. La secretaria fue sorprendentemente servicial. Emily y James Miller. Déjeme consultar nuestros registros. Se oyó el sonido de llaves en segundo plano. Sí,
Asistieron aquí hasta abril. Se retiraron de repente sin presentar los documentos de transferencia. Eso es inusual. Necesitamos esos formularios para los informes estatales. ¿Los recuerda? Preguntó Sarah con cautela. Fue antes de mi época, pero déjeme transferirle con la Shreveport Abernathy. Ella enseñaba segundo grado allí. Un momento después, una voz de mujer mayor se escuchó al otro lado de la línea. Soy Patricia Abernathy. Estoy investigando a la familia Miller, dijo Sarah, abandonando su historia de tapadera. James y Emily, ¿cómo eran? Una larga pausa. ¿Quién dijo que era usted? Alguien que vive en su antigua casa, encontrando cosas que sugieren que no solo se mudaron. Otra pausa. Emily era brillante, creativa, de cuarto grado, la mejor de su clase. James era más callado, un niño dulce, pero parecía nervioso el último año. Dibujaba imágenes inquietantes, se quedaba dormido en clase. ¿Qué tipo de imágenes? Figuras oscuras en su casa. La consejera escolar habló con la señora Miller, quien afirmó que James tenía pesadillas. Pero entonces la voz de la señora Abernathy se apagó. Thomas comenzó a comportarse de manera errática. Aparecía desaliñado en las reuniones de padres, afirmando que estaban vigilando a su familia. Estábamos pensando en llamar a los servicios sociales cuando desaparecieron. ¿Alguien investigó su desaparición? El sheriff dijo que huyeron después de que Thomas malversara dinero. Su voz denotaba duda. Nunca lo creí. Thomas adoraba a esos niños. Después de la llamada, Sarah se quedó mirando sus notas. Cada respuesta planteaba más preguntas, pero una cosa estaba quedando clara. Los Miller no se habían marchado por voluntad propia, y alguien en Millfield quería que esa verdad permaneciera oculta. El edificio de los registros del condado se alzaba gris e imponente contra el cielo otoñal. Michael esperaba en el aparcamiento, apoyado en su sedán desgastado. Mis contactos nos dan 15 minutos, explicó cuando Sarah se acercó. Los edificios estaban oficialmente cerrados por inventario. Dentro, una mujer de mediana edad con gafas de bibliotecaria los condujo por pasillos silenciosos. Estoy arriesgando mi trabajo, Mike, susurró. Más vale que sea importante. Es cuestión de vida o muerte, Diane, literalmente. En una trastienda, Diane abrió un archivador. Estos documentos fueron sellados por orden judicial. No sé qué estáis buscando, pero hacedlo rápido. Michael revisó metódicamente los archivos mientras Sarah vigilaba. Aquí está, dijo finalmente, sosteniendo una carpeta. Departamento del Sheriff, abril de 2010. Fotografiaron rápidamente el contenido. Informes de incidentes, declaraciones de testigos, registros de pruebas. Un documento heló la sangre a Sarah. Una denuncia de desaparición de Hannah Miller presentada por su hermana 3 días después de la desaparición de la familia. En la parte inferior, estampado en rojo, investigación suspendida por orden de la alcaldía. El sheriff les dijo a todos que habían huido de la ciudad, susurró Sarah. Mentirosos bastardos, murmuró Michael sin dejar de fotografiar. Este informe muestra que la hermana de Hannah denunció su desaparición, diciendo que Hannah la había llamado presa del pánico la noche anterior, planeando huir con los niños. Nunca llegó. Cuando terminaron, Diane los apresuró a salir por la puerta trasera. No vuelvan a ponerse en contacto conmigo, dijo, con un miedo palpable. Y Mike, ten cuidado. El último periodista que investigó el asunto de Campbell salió de la ciudad en ambulancia. De vuelta en Millfield, Sarah condujo directamente a la oficina del sheriff. La justa ira que ardía en su pecho se impuso a su habitual cautela. El sheriff Richards levantó la vista de su escritorio, con una expresión de sorpresa en el rostro. Señora Matthews, ¿en qué puedo ayudarla? Sarah dejó una copia impresa del informe de personas desaparecidas sobre su escritorio. ¿Puede explicar por qué le dijo a todo el mundo que los Miller habían huido de la ciudad cuando la hermana de Hannah denunció su desaparición? La expresión de Richard se endureció. ¿De dónde ha sacado esto? ¿Importa? Mintió sobre su desaparición. Seguí órdenes. La voz del sheriff se apagó. No tiene ni idea de con qué se está metiendo. Una mujer joven, embarazada, sola en esa casa. La amenaza quedó sin pronunciar. ¿Por eso entra en mi casa sin permiso? ¿Para asustarme? Una pizca de auténtica confusión cruzó su rostro. Solo he entrado cuando me han llamado o invitado, o con las llaves de otra persona. O peor aún, Sarah se inclinó hacia adelante. ¿Qué les pasó a los Miller? La mirada de Richard se dirigió rápidamente a la puerta de la oficina. Vaya a casa, señorita Matthews. Cierre las puertas con llave. Olvídese de los Miller. Bajó la voz.
por el bien de su bebé. Afuera las manos de Sarah temblaban mientras llamaba al Dr. Parker. Necesito preguntarle algo sobre Hannah Miller. El silencio se extendió por la línea. Luego, la puerta trasera de mi oficina. A las 5 Sorlum. La consulta estaba vacía cuando Sarah llegó. El Dr. Parker la condujo rápidamente a una sala privada. Hannah era mi paciente, dijo el médico sin preámbulos. Y sí, estaba preocupado por ella. Moratones que no podía explicar. Ansiedad. Thomas estaba en una espiral descendente, bebiendo, paranoico, afirmando que gente poderosa los vigilaba. ¿Era abusivo? La expresión del Dr. Parker se endureció. Thomas no. Los moretones comenzaron después de que él confrontara al alcalde Campbell por las discrepancias en las cuentas del casino. Hannah me confió que unos hombres habían ido a su casa y amenazado a los niños. La insté a que se fuera de la ciudad. ¿Lo hizo? Tenían pensado hacerlo. Esa última noche, el Dr. Parker apartó la mirada. Llamé al día siguiente. No respondieron. El sheriff dijo que habían huido por la malversación de fondos de Thomas. Usted no lo creyó. Yo conocía a Thomas. Honesto hasta la exageración. Pero cuestionar la versión oficial no era saludable. Sarah salió de la consulta del médico con más piezas del rompecabezas, pero aún sin tener una imagen completa. En casa, bajó de nuevo al sótano, atraída por la sección de la pared que sonaba hueca y que había notado antes. Con un martillo de la caja de herramientas, Sarah golpeó la pared hasta encontrar el punto hueco. La curiosidad venció a la precaución y golpeó con más fuerza, rompiendo el plástico que había detrás de la pared falsa a unos 90 centímetros de profundidad. Sarah iluminó el interior con su linterna y descubrió unos objetos cubiertos de polvo, un osito de peluche, un zapato de mujer y unas marcas en el suelo de hormigón, manchas oscuras que se parecían terriblemente a sangre seca. Sarah retrocedió tambaleándose, con el corazón acelerado bajo el haz de luz de su linterna caída. Algo más llamó su atención, una caja de conexiones eléctricas que no debería estar allí. Al abrirla, no encontró cables, sino un papel doblado. Un mapa dibujado a mano de la propiedad con una X marcada en la esquina más alejada del sótano. Su descubrimiento se vio interrumpido por la aplicación en la puerta de seguridad principal. La transmisión en directo mostraba al Sheriff Richards de pie en su porche. A su lado, dos ayudantes llevaban lo que parecía equipo de excavación. Sarah fotografió rápidamente sus descubrimientos y luego ocultó la pared rota con una vieja estantería. Mientras subía las escaleras del sótano, oyó golpes en la puerta principal. Señorita Matthews, departamento del sheriff, abra la puerta. Sarah se recompuso y abrió la puerta, bloqueando la entrada. Sheriff, esto es inesperado. La mirada de Richard era dura. Hemos recibido denuncias de allanamiento y actividad sospechosa. Necesitamos inspeccionar la propiedad, especialmente el sótano. ¿Tiene una orden judicial? Apretó la mandíbula. No lo complique. Es mi casa. Conozco mis derechos. Sarah se mantuvo firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Sin orden judicial, no entran. Mientras discutían, el teléfono de Sarah vibró con un mensaje de Michael. Tengo información. Reúnete conmigo ahora. Vida, muerte, restaurante 20 al norte. Richards debió de ver algo en su expresión, que esperaba a alguien. Mi médico, mintió Sarah, viene a tomarme la atención que tú estás elevando en este momento. Así que, a menos que tengas una orden judicial, por favor, vete. El sheriff la estudió durante un largo momento. Volveremos. La amenaza en su voz era inconfundible. Cuando se marcharon, Sarah cogió su bolsa de emergencia y se apresuró a subir a su coche. Lo que fuera que Michael hubiera encontrado, no podía esperar. No con el sheriff preparándose para excavar su sótano. Michael se encorvó sobre su ordenador portátil, apenas prestando atención a Sarah cuando ella se deslizó en la cabina frente al restaurante de carretera, que estaba casi vacío. Un punto de referencia olvidado entre destinos. He estado conectando puntos todo el día, dijo sin levantar la vista. Los Campbell han sido dueños de este condado durante 3 generaciones. El alcalde, el juez, el jefe de policía, todos en su bolsillo. ¿Y Thomas Miller? Encontré algo interesante en los archivos del condado. Michael finalmente la miró a los ojos. Thomas no era solo un contable de bajo nivel. Tenía experiencia en contabilidad forense. El complejo turístico lo contrató específicamente para limpiar las irregularidades contables después de una señal del IRS, así que descubrió algo en sus finanzas.
algo lo suficientemente grande como para que mataran a su familia. Michael giró su ordenador portátil para mostrar una hoja de cálculo. El casino informó de una disminución de los ingresos durante 3 años antes de cerrar. Sin embargo, la fortuna personal del alcalde Campbell se triplicó en el mismo periodo. El clásico montaje de blanqueo de dinero, sobrevalorar los gastos, subestimar los ingresos y quedarse con la diferencia. Lo había visto antes en Atlantic City, pero Campbell Pines era poca cosa en comparación con esas operaciones. Así que, ¿por qué matar a una familia por eso? La camarera les rellenó el café, mirándolos con curiosidad antes de seguir con su trabajo. Hay más, continuó Michael. Thomas Miller tenía deudas de juego, importantes, con la organización Campbell. Sarah frunció el ceño. Entonces, tenían influencia sobre él. ¿Por qué no la utilizaron para mantenerlo callado? Esa es la pregunta del millón. Cuando Sarah regresó a casa, encontró la puerta principal abierta. Con el corazón latiéndole con fuerza, pensó en marcharse. Pero la idea de que hubiera alguien en su casa, el futuro hogar de su bebé, le hizo cambiar de opinión. Llamó a Michael, que le prometió llegar en 20 minutos, y entró con cautela. A primera vista, la casa parecía intacta. Entonces se fijó en que la trampilla del ático, en el techo del pasillo, estaba abierta. Sarah cogió un cuchillo de la cocina y subió lentamente las escaleras, atenta a cualquier ruido. El ático estaba en penumbra, y las motas de polvo bailaban en la tenue luz de la tarde que entraba por la pequeña ventana. Alguien había revolcado los objetos almacenados, movido cajas y destapado muebles. Pero lo que llamó la atención de Sarah fue una sección de vigas ahora expuestas y el objeto que había entre ellas. Envuelto en una manta de niño, cubierto de manchas oscuras, yacía un martillo. Incluso sin pruebas forenses, Sarah reconoció la sangre seca. El sonido de un coche en su entrada la sobresaltó. Envolvió cuidadosamente el martillo, lo cogió y bajó rápidamente las escaleras. A través de la ventana, vio al propio alcalde, William Campbell, salir de un SUV negro. Sarah escondió rápidamente el martillo en el armario de la cocina. Cuando sonó el timbre, se arregló la camisa y compuso su expresión. La señorita Matthews Campbell dijo al abrir la puerta. Su cabello plateado y su traje a medida proyectaban autoridad y riqueza. Creo que no nos conocemos formalmente. William Campbell, alcalde de la ciudad. ¿Qué le trae por aquí, alcalde Campbell? Actividades comunitarias. Lo intenté. Yo mismo doy la bienvenida a los recién llegados. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. ¿Puedo pasar? Sarah se hizo a un lado de mala gana. Campbell inspeccionó su salón con el aire de un hombre que evalúa el valor de una propiedad. Una casa preciosa a pesar de su antigüedad. Los Miller la habían renovado por completo antes de marcharse. Sobre eso, dijo Sarah, decidiendo que una confrontación directa podría revelar algo. He oído historias contradictorias sobre los Miller. El sheriff afirma que huyeron tras una malversación, pero la hermana de Hannah presentó una denuncia por desaparición. La expresión de Campbell se endureció momentáneamente antes de que volviera a ponerse su máscara de político. Una situación desafortunada. Thomas Miller tenía problemas con el juego. Cogió dinero para cubrir sus deudas. Cuando lo descubrieron, huyeron sin pertenencias en lugar de enfrentarse a los cargos, dejando un zapato de niño en el jardín. El alcalde entrecerró los ojos. Parece usted inusualmente interesada en los antiguos residentes, señora Matthews, cuando sus pertenencias siguen en mi casa y su sangre está bajo la pintura de mi cocina. Sí, se produjo un tenso silencio entre ellos. Campbell lo rompió con una risa hueca. Las casas antiguas tienen muchas manchas. En cuanto a las pertenencias, el proceso de recuperación del banco puede ser imperfecto. También lo pueden ser las investigaciones sobre familias desaparecidas. La fachada de Campbell se resquebrajó ligeramente. Permítame darle un consejo amistoso. Millfield valora su privacidad y su paz. Desenterrar viejas historias perturba esa paz. Se acercó. No me gustaría que su hijo naciera en una comunidad poco acogedora. La amenaza flotaba en el aire entre ellos. Antes de que Sarah pudiera responder, unos faros iluminaron la ventana delantera. ¿Michael ha llegado esperando compañía?, preguntó Campbell. Mi contratista. Sarah mintió. Renovaciones en la guardería. El alcalde asintió con la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Considere lo que le he dicho, señorita Matthews, por el bien de su hijo. Se detuvo en el umbral. Y quizá quiera que revisen los cimientos del sótano.
He oído que hay problemas estructurales. Después de que Campbell se marchara, Michael examinó el martillo mientras Sarah le contaba las amenazas veladas del alcalde. Tenemos que hacerle pruebas, dijo Michael, envolviendo con cuidado el posible arma homicida. El alcalde mencionó específicamente mi sótano. Sarah dijo que él sabe que hay algo allí abajo. Michael señaló que los sheriffs habían traído equipo de excavación más temprano. Volverán con una orden judicial la próxima vez. Esa noche, después de que Michael se fuera con el martillo para contactar a un experto forense en quien confiaba, Sarah se sentó en la mecedora de la habitación infantil, con una mano sobre su vientre. ¿Qué pasó en esta casa?, susurró a la habitación vacía. Un camión de juguete abandonado en una esquina rodó de repente varios centímetros por el suelo hacia ella, como empujado por una mano invisible. Sarah se quedó paralizada, observando cómo bajaba la temperatura de la habitación. Su aliento se condensó en el frío repentino. ¿Eres Emily o James?, preguntó en voz baja. No obtuvo respuesta, pero el bebé en su vientre dio una patada violenta, girándose y presionando como si respondiera a algo que Sarah no podía percibir. En la ventana se formó condensación y en ella aparecieron palabras como si las hubiera trazado un dedo. ¡Ayuda! 3 días en el hospital habían dejado a Sarah inquieta y preocupada. El mareo que la había llevado allí había sido lo suficientemente grave como para preocupar al Dr. Parker, que insistió en monitorizar tanto a Sarah como al bebé. Tu presión arterial sigue elevada, dijo el Dr. Parker, comprobando la ficha de Sarah, pero los signos vitales del bebé son fuertes. Una noche más en observación y luego a casa a descansar. Necesito volver a casa, dijo Sarah. La casa puede esperar. Tu salud no. El Dr. Parker dudó. ¿Has estado tomando las vitaminas prenatales que te receté? Religiosamente. ¿Por qué? Tus análisis de sangre muestran algunas anomalías. He pedido más pruebas. Después de que el médico se marchara, Sarah se quedó mirando al techo, con la mente a 1000 por hora. Michael había estado revisando la casa a diario, pero la investigación parecía estancada. El martillo se había enviado al contacto forense de Michael, pero los resultados tardarían en llegar. Quizás no los hubiera. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Meredith estaba en la puerta, con una pequeña bolsa de viaje en la mano. Te traje tus cosas y noticias. Sarah se incorporó con entusiasmo. ¿Qué has encontrado? Michael ha desaparecido. Las palabras golpearon a Sarah como un golpe físico. ¿Qué quieres decir con desaparecido? Anoche fue a reunirse con su contacto forense. No volvió a casa. La voz de Meredith temblaba ligeramente. Su apartamento estaba revuelto. El portátil había desaparecido. ¿Has llamado a la policía? El sheriff Richards tomó la denuncia personalmente. Si sabes a lo que me refiero. Hizo muchas preguntas sobre en qué estaba trabajando Michael. La mente de Sarah se aceleró. El martillo. Se enteraron lo del martillo. Hay más. Meredith bajó la voz y miró hacia el pasillo. Fui a tu casa esta mañana. Alguien ha estado dentro. ¿Cómo lo sabes? Porque dejaron algo para que lo encontraras. Meredith metió la mano en su bolso y sacó una bolsa Ziploc que contenía un papel doblado. Esto estaba en la mesa de tu cocina. Dentro de la bolsa había un diario gastado. La cubierta de cuero estaba agrietada por el paso del tiempo. En la portada había escrito con letra clara, Thomas Miller. No lo leí, dijo Meredith, pero quien lo dejó te buscaba a ti. Sarah examinó cuidadosamente el diario sin sacarlo de la bolsa protectora. Las páginas estaban llenas de una letra cada vez más frenética. Fechas, horas, observaciones. Thomas Miller había documentado su descenso a la paranoia o su descubrimiento de un peligro real. 12 de octubre de 2009. Tercera discrepancia encontrada en las cuentas del complejo turístico. Faltan $75,000 de los ingresos de la convención. Campbell autorizó transferencias de efectivo inusuales. Necesito más pruebas antes de informar. 28 de noviembre de 2009. Es sub negro, aparcado fuera de casa otra vez. Hannah cree que estoy imaginando cosas. No es así. 4 de enero de 2010. Un hombre trajeado se acercó a Emily después del colegio. Le dijo que era amigo de papá. Intervino el agente de seguridad. El colegio lo califica de malentendido. No lo es. 17 de febrero de 2010. Encontrados dispositivos de escucha en casa. Llamada a la policía. El sheriff afirmó que eran cables telefónicos viejos. Mentiras. Alguien nos vigila. 3 de marzo de 2010. Hannah apareció con moretones después de ir al supermercado. Dice que se cayó. Sus ojos cuentan otra historia.
Los niños duermen ahora en nuestra habitación. Las entradas se volvieron más inquietantes. La letra más errática hasta la última entrada, fechada el 15 de abril. Encontré pruebas. Campbell utiliza el complejo turístico para blanquear dinero para alguien más importante. No es solo malversación, es algo peor. Mañana llamaré al FBI. Hannah y los niños hacen las maletas y se van esta noche a casa de sus hermanas. Han encontrado los cadáveres. Si nos quedamos, también nos encontrarán a nosotros. Sarah levantó la vista. Se le heló la sangre. ¿Cadáveres? ¿Qué cadáveres? Sigue leyendo. Meredith dijo que quedaba una página más. La última página no era una entrada del diario, sino un mapa apresurado. La propiedad del complejo turístico con una X marcada detrás de los edificios de servicio. Junto a ella, Thomas había escrito, cimientos de hormigón vertidos sin permiso. En marzo de 2008, 3 críticos de casinos desaparecieron el mismo mes. Sarah devolvió cuidadosamente el diario a la bolsa. No se trataba solo del lavado de dinero. Thomas encontró pruebas de asesinato y lo pagó con la vida de su familia, añadió Meredith con tristeza. Tenemos que llevar esto a las autoridades. A las autoridades de verdad, no al sheriff. Michael lo estaba intentando. Ahora él también ha desaparecido. Los ojos de Meredith se llenaron de lágrimas. Sarah le tomó la mano. Lo encontraremos. Pero primero, tengo que salir de este hospital. Esa noche, después de que Meredith se marchara, Sarah se despertó porque una enfermera le estaba tomando las constantes vitales. Siento molestarla, susurró la joven. El médico ha ordenado que le tome las constantes cada 2 horas. Mientras la enfermera le ajustaba la vía intravenosa, Sarah notó algo extraño. La mujer llevaba unos gruesos guantes de jardinería. A pesar del entorno estéril del hospital, sus manos, comenzó Sarah. La enfermera sonrió con rigidez. Emma, los guantes me protegen. Terminó rápidamente y se marchó, dejando a Sarah con una sensación de inquietud. Sarah cogió su vaso de agua. Mientras bebía, notó un sabor amargo, pero ya era demasiado tarde. Su visión comenzó a nublarse inmediatamente por los bordes. Luchando contra la oscuridad que la invadía, Sarah buscó a tientas el botón de llamada. Sus dedos se sentían pesados, poco cooperativos. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la puerta reabriéndose y al sheriff Richards entrando en su habitación. Cuando Sarah despertó, Meredith estaba junto a su cama, con el rostro preocupado. Gracias a Dios que respiraba. Has estado inconsciente durante horas. Dicen que has tenido una reacción a la medicación. Sarah luchó por concentrarse. Richards, él estaba aquí. Nadie lo vio. He estado aquí desde que me llamaron. El diario está a salvo, escondido. Meredith se inclinó hacia ella. Pero hay algo más. Mientras estabas inconsciente, alguien volvió a entrar en tu casa. La pared oculta del sótano. La han demolido por completo. Sarah luchó por incorporarse. Tenemos que irnos ahora mismo. Apenas puedes mantenerte en pie. Intentaron matarme, Meredith. La próxima vez no fallarán. La habitación del motel era escasa pero limpia, a 30 millas de Millfield y pagada en efectivo. Sarah se sentó en el borde de la cama. El diario de Thomas Miller estaba abierto a su lado. Meredith había ido a comprar provisiones, dejando a Sarah sola con sus pensamientos y la vida que crecía dentro de ella. Un golpe en la puerta la hizo quedarse paralizada. «Entrega», dijo una voz masculina. Sarah se acercó con cautela y miró por la mirilla. Un hombre de unos 50 años con el rostro curtido estaba de pie con una bolsa de papel en la mano. No lo reconoció. «¿Quién es usted?», preguntó a través de la puerta. «Jack Reynolds, investigador privado». Mostró una identificación por la mirilla. «Meredith Collins me contrató para encontrar a su hermano. Dijo que usted estaría aquí». Sarah abrió la puerta un poco. La cadena seguía puesta. «Demuéstreme que Meredith lo envió». Ella dijo que le dijera que los zapatos ensangrentados del jardín no son lo único que está enterrado en Millfield. Sarah soltó la cadena. Reynolds entró y le entregó la bolsa de papel, los teléfonos desechables, el dinero en efectivo y los sándwiches. Meredith está retenida por la policía. La están interrogando sobre la desaparición de Michael. ¿De verdad estás buscando a Michael? Reynolds asintió. Entre otras cosas, llevo meses investigando la situación de Millfield. ¿Qué situación? 6 compradores de propiedades antes que tú. Reynolds sacó una pequeña nota. Todos hicieron depósitos por tu casa. Todos se retiraron misteriosamente antes del cierre. Sarah lo miró fijamente. El agente inmobiliario nunca mencionó esto.
Jessica Hayes no lo haría. Es la sobrina del alcalde Campbell. Reynolds se sentó a la pequeña mesa. Me contrató el último comprador potencial después de que lo sacaran de la carretera el día que hizo preguntas sobre el sótano. ¿Qué has encontrado? Registros de Thomas Miller planeando reunirse con el FBI el día después de su desaparición. Documentos financieros que sugieren que el complejo estaba blanqueando dinero para alguien más importante que Campbell. Y ahora una periodista desaparecida. Sarah le mostró el diario. Reynolds lo leyó con atención. Su expresión era sombría. Esto confirma mis sospechas. El complejo no solo ocultaba malversaciones, también encubría asesinatos. Pero ¿quién está detrás de todo esto? El alcalde Campbell está involucrado, pero no es el cabecilla. El complejo Campbell Pines tenía conexiones con el crimen organizado de Chicago. El alcalde es solo el gerente local. Sarah asimiló esto. Una mano frotaba distraídamente su vientre. ¿Cómo se relaciona esto con mi casa? Creo que los Miller están enterrados en la propiedad. Thomas sabía demasiado. Hannah y los niños fueron daños colaterales. Un escalofrío recorrió a Sarah. Hay una habitación oculta en el sótano. El departamento del sheriff intentó excavarla. Para eliminar pruebas, Reynolds asintió. ¿Pero por qué dejar el diario para que lo encontraras? Alguien quiere que se revele la verdad. Sarah dijo. Alguien de dentro que no puede dar un paso al frente directamente. Reynolds asintió. Tengo un contacto en el casino que podría saber más. Un antiguo empleado que trabajaba con Thomas. ¿Deberías quedarte aquí mientras yo...? No. Sarah se levantó. Voy contigo. Quedarme sola no es seguro y necesito respuestas. El antiguo empleado del casino vivía en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad vecina. Martin Reeves parecía tener más de 50 años y le temblaban ligeramente las manos mientras servía el café. Thomas era un tipo recto, dijo. Demasiado recto para esa operación. Empezó a hacer preguntas sobre depósitos en efectivo, invitados especiales, habitaciones privadas. ¿Qué tipo de invitados especiales?, preguntó Reynolds. Políticos, empresarios, ocasionalmente chicas que no parecían profesionales, pero que tampoco eran personal. Reeves miró fijamente su café. Había rumores sobre fiestas en el albergue de la propiedad, solo con invitación. ¿Thomas mencionó los cadáveres?, preguntó Sarah. Reeves se sonrojó. ¿Dónde has oído eso? En su diario. Escribió que encontraron los cadáveres y marcaron una ubicación en el terreno del complejo. Los cimientos del antiguo edificio de servicios. Reeves asintió. Thomas vino a mí temblando como una hoja. Dijo que había accedido a los registros financieros que mostraban pagos masivos a los equipos de construcción por trabajos de emergencia con hormigón. Las fechas coincidían con 3 personas desaparecidas, un periodista y 2 activistas medioambientales que se habían opuesto a la ampliación del complejo turístico. Sospechaba que estaban enterrados en los cimientos. Reynolds concluyó que tenía pruebas. Tomó fotografías del trabajo nocturno y dijo que el propio alcalde supervisó el vertido de hormigón. Las manos de Reeves temblaban con más fuerza. Le dije que lo dejara pasar. No quiso. ¿Qué pasó con las fotos?, preguntó Sarah. Al principio, Thomas lo guardó todo en una caja de seguridad. El Millfield Bank dijo que era su póliza de seguro. Sarah y Reynolds cuando desaparecieron. Ella dijo, «Esta no», respondió Reeves. Thomas estaba paranoico por entonces. La abrió con un nombre diferente, con Hannah como única persona autorizada para acceder a ella. Utilizó su apellido de soltera. ¿Sabes cuál era? Keller. Hannah Keller. La caja estaba en la sucursal del centro. De vuelta en el motel, Sarah extendió sus hallazgos mientras Reynolds hacía llamadas. Thomas Miller había descubierto una operación de lavado de dinero que ocultaba algo mucho peor: el asesinato de personas que amenazaban el funcionamiento del complejo turístico. La pregunta es, reflexionó Sarah, si Thomas tenía pruebas guardadas bajo llave, ¿por qué matarlo en lugar de simplemente destruirlas? Ya que no sabían nada de la caja de seguridad, sugirió Reynolds, o no podían acceder a ella sin llamar la atención. Así que las pruebas podrían seguir allí 15 años después, asintió Reynolds. Mañana a primera hora iremos al First Millfield Bank. El teléfono de Sarah vibró. Un mensaje de Meredith. La policía me ha dejado libre. Sigo desaparecida. No vuelvas a la ciudad. El sheriff vigila la casa. Mientras Sarah le enseñaba el mensaje a Reynolds, las luces de la habitación del motel parpadearon y luego se apagaron por completo. En la repentina oscuridad, Sarah sintió que la temperatura bajaba.
el frío familiar que acompañaba la presencia en su casa. ¿Qué diablos?, murmuró Reynolds, buscando su linterna. Antes de que pudiera encontrarla, aparecieron unas palabras en el vaho del espejo del baño, visibles a la tenue luz del exterior. Vienen. Reynolds miró con incredulidad. ¿Cómo es posible? Los faros barrieron la ventana del motel cuando varios vehículos entraron en el aparcamiento. A través de las finas cortinas, Sarah reconoció el coche patrulla del sheriff Richard y el SUV negro del alcalde Campbell. «Tenemos que irnos», susurró. La salida trasera del motel daba a una vía de servicio donde Reynolds había aparcado su segundo vehículo. «Nunca pongas todos los huevos en la misma cesta», había explicado. Aún faltaban horas para el amanecer mientras conducían en la oscuridad. Sarah no dejaba de mirar por el retrovisor en busca de faros. «¿Cómo nos han encontrado?», susurró ella. «Alguien está rastreando tu teléfono», dijo Reynolds. «O el mío, o ambos». Se detuvo en una parada de camiones abierta toda la noche. «Espera aquí». Regresó unos minutos más tarde con 2 teléfonos desechables y una caja de herramientas. En el aparcamiento, retiró metódicamente las baterías de ambos teléfonos. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Sarah con evidente cansancio en su voz. «A algún lugar donde no nos busquen. Tengo una cabaña de caza, apartada, a 1 hora de aquí». La cabaña era pequeña pero segura. Los paneles solares proporcionaban un mínimo de electricidad. Mientras Reynolds revisaba el perímetro, Sarah se hundió en un sillón con una mano en el vientre. «El bebé está muy activo esta noche», murmuró. «Supongo que nota mi ansiedad». Reynolds regresó con leña. «El lugar está limpio. Por ahora estamos a salvo. Ya nada es seguro. No hasta que encontremos lo que Thomas Miller escondió». El First Millfield Bank abre a las 9. Reynolds avivó la estufa de leña. «Necesitamos un plan para acceder a esa caja de seguridad. No puedo entrar y decir que soy Hannah Keller». «No», Reynolds asintió, «pero tengo licencia para actuar como representante de un abogado». Si tuviéramos la identificación de Hannah, Sarah enderezó a su hermana, la que presentó la denuncia de desaparición. «Podría tener documentos, fotos, algo que nos sirva. Vale la pena intentarlo», dijo Reynolds. «Pero primero tendríamos que encontrarla», pensó Sarah por un momento. Los registros del hospital que el Dr. Parker mencionó sobre el tratamiento de Hannah. Los expedientes médicos tendrían información sobre los familiares más cercanos. Reynolds asintió. «Tengo contactos que pueden acceder a ellos discretamente». Mientras Reynolds hacía llamadas desde el teléfono desechable, Sarah examinó la pequeña cabaña, buscando fotos en las paredes, muebles mínimos, una estantería con novelas de suspense en rústica. Se detuvo ante un recorte de periódico enmarcado. «Investigador privado descubre corrupción en el condado». La foto mostraba a un Reynolds más joven recibiendo un premio. «Ya has hecho esto antes», dijo ella cuando él terminó sus llamadas. «Descubrí una operación similar en Kansas. Contratos de construcción, lavado de dinero, políticos en el bolsillo de alguien». Reynolds dudó. «Me costó mi matrimonio y casi mi vida. Este negocio tiene una forma de consumirte. ¿Por qué seguir? Por la misma razón por la que no has huido de Millfield, a pesar de que casi te matan. Algunas verdades exigen ser descubiertas». Sarah asintió, comprendiendo perfectamente. «Mi contacto tendrá la información de la hermana de Hannah por la mañana», dijo Reynolds. «Descansa un poco. Mañana será un día difícil». El sueño eludió a Sarah a pesar de su agotamiento. El bebé se movía inquieto dentro de ella, como si compartiera su inquietud. En el pequeño dormitorio, la temperatura bajó de repente. El aliento de Sarah se condensaba en el aire frío. «Sé que estás aquí», susurró al vacío. «¿Estás tratando de ayudarnos?». No hubo respuesta, pero el frío se intensificó. La mirada de Sarah se posó en su bolso, que estaba en el suelo. Algo la impulsó a abrirlo y buscar el diario de Thomas Miller. Hojeando las páginas que ya había leído, Sarah notó algo extraño, un ligero grosor en la contraportada. Al examinarlo con cuidado a la tenue luz, encontró un bolsillo sellado escondido en la encuadernación de cuero. Sus dedos temblaban mientras abría con cuidado el compartimento oculto. Dentro había una pequeña llave de latón y una nota doblada con una delicada letra. «Thomas, si estás leyendo esto, he llevado a los niños a casa de Rebecca, tal y como habíamos planeado. No sé si estamos exagerando, pero esos hombres que vigilan la casa me dan miedo. He dejado la muñeca de mi abuela para Emily. Con el vecino, no podía soportar la idea de que la perdiera si nunca volvíamos. El contenido de la caja 713 es nuestro seguro».
Rezo para que no lo necesitemos. Con todo mi amor, Hannah. Sarah se quedó mirando la llave, dándose cuenta de lo que significaba. La carta no estaba dirigida a Sarah, sino a Thomas. Una nota de despedida que Hannah había escondido para que su marido la encontrara. Una nota que él nunca leyó porque lo mataron antes de regresar a casa. La muñeca que mencionaba Hannah podría seguir con el vecino. Walter Green había vivido al lado durante una década. Si Hannah le había confiado la muñeca de Emily, podría contener información adicional. Cuando Reynolds regresó de revisar el perímetro de nuevo, Sarah le mostró la nota y la llave escondidas. Esto cambia las cosas. Él dijo, puede que al final no necesitemos la identificación de Hannah, solo su llave, pero seguimos necesitando el número de la caja y la ubicación del banco. La nota menciona la caja 7, y Reeves dijo que era la sucursal del centro. Sarah asintió. Hay algo más. Hannah dejó una muñeca con un vecino, posiblemente Walter Green. Dijo que no podía soportar que su hija la perdiera. ¿Crees que hay algo escondido en la muñeca? Gente que se esconde de los asesinos. No te preocupes por los juguetes de los niños a menos que sean importantes. Reynolds consideró que era demasiado arriesgado acercarse directamente a Green. El sheriff vigila tu casa, pero no la suya. Sarah señaló. Podríamos ir por la noche. Es demasiado peligroso para ti en tu estado. La expresión de Sarah se endureció. Mi estado aún no me ha detenido. Además, Walter me conoce. Quizá hable conmigo, aunque no hable contigo. Afuera, el viento se intensificó y las ramas arañaban el techo de la cabaña. El sonido le recordó a Sarah las uñas arañando las paredes. La primera manifestación que había experimentado en la casa. Reynolds, dijo en voz baja. No creo que los Miller estén tratando de asustarme. Creo que están tratando de mostrarme lo que les sucedió. ¿Ahora crees en los fantasmas? Creo que ocurrió algo trágico que exige justicia. Sarah levantó la nota de Hannah y creo que este es el primer paso para conseguirla. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas desnudas mientras Sarah y Reynolds se acercaban a la propiedad de Walter Green. Desde el campo trasero, la casa de Sarah se alzaba oscura y silenciosa al otro lado del camino, sin patrullas policiales a la vista, pero la sensación de estar siendo observada le ponía la piel de gallina. «Recuerda el plan», susurró Reynolds. «Una conversación rápida, sin detalles sobre lo que sabemos. Solo lo básico». Sarah asintió, con el aliento empañando el aire de noviembre. Se había opuesto a que Reynolds la acompañara hasta la puerta. Walter se asustaría al ver a un extraño, pero él había insistido en quedarse cerca para poder oír. La luz del porche del anciano proyectaba un débil resplandor cuando Sarah llamó suavemente. Pasaron largos momentos antes de que se acercaran unos pasos arrastrados. «Walter, soy Sarah Matthews». La puerta se abrió un poco, dejando ver el rostro curtido de Walter, ahora surcado por una nueva preocupación. «Sarah, todo el mundo te está buscando. El sheriff, el alcalde, dicen que estás en peligro». «Estoy en peligro, pero no por lo que dicen». Sarah mantuvo la voz tranquila a pesar de que su corazón latía con fuerza. «¿Puedo entrar un momento?» Walter dudó y luego dio un paso atrás. En el interior, la modesta casa olía a café y a humo de leña. Una escopeta estaba apoyada contra la pared cerca de la puerta. «¿Esperas problemas?», preguntó Sarah, señalando con la cabeza la telaraña. «Siempre estoy preparado», respondió Walter, indicando un sofá desgastado. «No deberías estar aquí, Sarah. El pueblo está al borde del abismo». «Sé lo de los Miller, Walter. ¿Qué les pasó realmente?» La expresión del anciano se estremeció. «Te lo dije antes de encontrar el alemán de Thomas. Sé que descubrió algo en el complejo». Sarah se inclinó hacia adelante. «Y sé que Hannah te dejó algo antes de desaparecer. Una muñeca para su hija Emily». Walter palideció. «¿Quién te lo ha dicho?» «Hannah». No era exactamente una mentira. La nota de Hannah la había llevado hasta allí. Walter la miró fijamente durante un largo rato y luego se levantó bruscamente. «Espera aquí». Desapareció en una habitación trasera y regresó unos minutos más tarde con una caja de cartón. «La guardé todos estos años. No me atrevía a tirarla. Pensé que algún día alguien vendría a preguntar por ella». Dejó la caja sobre la mesa de centro entre ellos. «Nunca pensé que sería otra mujer embarazada». Dentro de la caja había una muñeca de porcelana con rizos rubios y un vestido azul. A pesar de haber estado guardada durante 15 años, parecía estar muy bien conservada. «Hannah vino la última tarde», dijo Walter, con la voz distante por el recuerdo. «Dijo que se iban de la ciudad. Me pidió que guardara la muñeca favorita de Emily hasta que volvieran.
Era una herencia de su abuela. Dijo que Emily lloraba por dejarla atrás, pero Hannah insistió. Dijo por qué. La mirada de Walter se cruzó con la de ella. Dijo que hay cosas más importantes que los sentimientos. Entonces no lo entendí. Miró la muñeca. Al día siguiente, el sheriff dijo que habían huido después de que Thomas robara dinero. Nunca lo creí. Thomas no era de ese tipo. ¿Le contaste a alguien lo de la muñeca? Nadie me preguntó. Los ojos de Walter se llenaron de lágrimas. Debería haber hecho algo, haber dicho algo. Pero en esta ciudad, dijo, dejando la frase en el aire, las implicaciones eran claras. ¿Oíste algo esa última noche? Sarah insistió con delicadeza. Las manos de Walter temblaban, gritaban, luego se callaron, demasiado calladas. A la mañana siguiente, su coche seguía allí, pero no había rastro de ellos. Tragó saliva con dificultad. Unos días más tarde, en mitad de la noche, vio a unos hombres en la casa sacando cosas en bolsas de basura, muy pesadas. Sarah se sintió mal. ¿Los viste sacar cadáveres? Walter asintió casi imperceptiblemente. El departamento del sheriff. Los hombres del alcalde me dijeron que estaba imaginando cosas. Tenía que seguir viviendo aquí. Su mirada se agudizó. Te harán lo mismo si no te vas. Primero tengo que revelar lo que pasó. Sarah levantó con cuidado la muñeca. ¿Puedo llevármela? Walter asintió. Debería haberla entregado a las autoridades hace años. Las autoridades son parte de esto. Walter. Se entendieron mutuamente. Walter se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Viene alguien. Un coche acaba de girar en la carretera. Sarah agarró la muñeca con fuerza, con el corazón acelerado. ¿Hay otra salida? La puerta del sótano da al campo trasero. Walter cogió su escopeta. Vete. Yo los entretengo. Reynolds se encontró con ella en la salida del sótano y se fijó en su expresión y en la muñeca que llevaba en brazos. Compañía, sheriff o alcalde. Walter la está cubriendo. Se movieron rápidamente a través de la oscuridad hacia su vehículo oculto. Detrás de ellos, el sonido de una puerta de coche cerrándose resonó en el campo. De vuelta en la cabaña, Sarah examinó cuidadosamente la muñeca antigua. Su cara de porcelana miraba fijamente, sin ofrecer pistas obvias. Debe de tener algo especial, murmuró. De lo contrario, Hannah no la habría elegido. Reynolds la giró entre sus manos, palpando las costuras del cuerpo de tela. Hay algo dentro. Con una navaja, abrió con cuidado unas puntadas de la espalda de la muñeca. Del relleno extrajo una pequeña memoria USB y lo que parecía una carta doblada. Tecnología y tradición, comentó Reynolds, sosteniendo ambos objetos. Sarah desdobló primero la carta, revelando la delicada letra de Hannah. A quien encuentre esto, si está leyendo esto, es que nos ha pasado algo. Thomas descubrió registros financieros en Campbell Pines Resort que mostraban lavado de dinero para el crimen organizado de Chicago. Peor aún, encontró pruebas que vinculaban al alcalde Campbell con 3 asesinatos. Los cuerpos estaban enterrados en los nuevos cimientos del complejo turístico. El USB contiene las pruebas de Thomas, fotos, registros financieros y grabaciones de conversaciones. Esta noche nos vamos a casa de mis hermanas y luego contactaremos con el FBI. Si no lo conseguimos, por favor, entreguen esto a las autoridades fuera de Millfield. Por el bien de nuestros hijos, por favor. Ayúdenos. Hannah Miller, 15 de abril de 2010. Sarah levantó la vista, con un nudo en la garganta. Sabía que estaban en peligro y elaboró un plan de respaldo. Reynolds levantó la memoria USB. Esto es lo que les costó la vida. Sarah miró hacia la ventana de la cabaña, donde los primeros rayos del amanecer se asomaban por el horizonte. Tenemos que llegar hoy a esa caja de seguridad. El First Millfield Bank se alzaba en el centro de la ciudad, con su fachada de piedra caliza que proyectaba estabilidad y tradición. Sarah esperó en el coche de Reynolds a la vuelta de la esquina, con una gorra de béisbol oscura cubriendo su característico pelo rojo, mientras él inspeccionaba el edificio. 2 guardias, cámaras de seguridad estándar, oficina del gerente visible desde la planta principal, informó Reynolds cuando regresó. El acceso a las cajas de seguridad requiere identificación y llave. Me haré pasar por representante de un abogado con autorización para acceder a la caja de un cliente. ¿Y si han cambiado las cerraduras en 15 años? Preguntó Sarah. Es poco probable. Los bancos rara vez cambian las cerraduras de las cajas fuertes a menos que haya pruebas de manipulación. Sonó el teléfono desechable. Meredith, el departamento del sheriff, está registrando mi apartamento.
susurró. Buscan pruebas relacionadas con la desaparición de Michael. Es una trampa. ¿Dónde estás ahora? En la biblioteca. Aún no han venido aquí. Sal de la ciudad, aconsejó Reynolds. Estamos cerca de algo grande. Encontré las notas de Michael, dijo Meredith, ignorándolo. Descubrió pagos del alcalde Campbell a una cuenta de Chicago vinculada a Anthony Duca. Reynolds se tensó. La familia mafiosa Duca. Al parecer, Michael rastreó el dinero del casino a través de empresas ficticias hasta su organización. Sarah asimiló esto. Así que Campbell estaba blanqueando dinero para el crimen organizado. Eso es lo que Thomas descubrió y por lo que lo mataron. Meredith añadió. Escucha, ambas líneas se cortaron, Meredith. Sarah apretó los nudillos alrededor del teléfono. No hubo respuesta. Reynolds arrancó el coche. Tenemos que irnos ya. Si están deteniendo a todos los que están relacionados con esta investigación, no podemos dejarla aquí. No podremos ayudarla si también nos detienen a nosotros. Lo mejor es coger lo que hay en esa caja de seguridad y entregárselo a las autoridades federales. Dentro del banco, Reynolds se acercó al escritorio del director con una confianza ensayada. Sarah, varios pasos detrás de él, con la cabeza gacha. Martin Graves, en representación de Carson Legal Services, dijo, presentando credenciales convincentes pero falsificadas. Necesito acceder a la caja 713 por un asunto sucesorio. El gerente, un hombre delgado con ojos nerviosos, examinó los documentos. Esta caja no se ha abierto en muchos años, señor Graves. De ahí el asunto sucesorio. Acabamos de localizar la llave y los documentos de autorización. El gerente dudó. Nuestra política exige que tenga toda la documentación necesaria, incluido el certificado de defunción y el nombramiento ejecutivo. Reynolds deslizó más documentos falsificados que había preparado en la cabaña, a menos que prefiera que me ponga en contacto con el abogado de nuestro cliente por el retraso. Minutos más tarde, estaban en la sala de visionado privada, con la caja metálica entre ellos sobre la mesa. Él llamó a alguien. Sarah susurró algo al oído de la caja y estableció contacto visual con el guardia. Tenemos unos 5 minutos, accedió Reynolds, insertando la llave de Hannah. La caja se abrió con un clic. En su interior había un sobre de manila sellado, un pequeño dispositivo de grabación y una memoria USB casi idéntica a la de la muñeca. Copia de seguridad de la copia de seguridad, murmuró Reynolds, fotografiando rápidamente todo con una pequeña cámara. Sarah abrió el sobre. En su interior había fotografías, tomadas de noche, de unos hombres descargando algo pesado de un camión detrás del complejo turístico. El alcalde Campbell era claramente visible, dirigiendo la operación. Otra serie mostraba cómo se vertía hormigón en lo que parecía ser un apresurado proyecto de construcción nocturno. Lo más condenatorio era una página del libro de contabilidad que mostraba pagos etiquetados como limpieza, junto a los nombres de las 3 personas desaparecidas a las que Thomas había hecho referencia en su diario. Esto es suficiente para iniciar una investigación federal, dijo Reynolds mientras volvía a empaquetar todo con cuidado. Primero tenemos que copiarlo todo. No hay tiempo, nos lo llevamos con nosotros. Eso es robo, es recuperación de pruebas, replicó Reynolds. Thomas y Hannah querían que esto llegara a las autoridades cuando se disponían a salir de la sala de visualización. Sonó el teléfono. La voz del gerente se escuchó tensa. Señor Graves, tiene una llamada en recepción. Es del departamento del sheriff. Reynolds y Sarah intercambiaron miradas. Dígales que ahora mismo voy, respondió con suavidad. En cuanto colgó, Reynolds sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo colocó contra la pared trasera de la sala de exposición. Retrocedan. La carga localizada hizo un pequeño agujero controlado en la pared de yeso, revelando el pasillo de salida de los empleados que había más allá. Siempre hay que tener una vía de escape, murmuró Reynolds, ayudando a Sarah a atravesar la abertura. Las alarmas comenzaron a sonar mientras se apresuraban por el pasillo trasero y salían por cuando el coche patrulla del sheriff Richard se detenía con un chirrido en la entrada principal del banco. Tenemos que encontrar a Meredith, dijo Sarah mientras se alejaban. El contenido de la caja de seguridad estaba a salvo en la bolsa de Reynolds. Primero, tenemos que hacer copias de todo y entregárselas a personas que puedan ayudar. Reynolds se dirigió a la autopista. Tengo un contacto en el Chicago Tribune y otro en el FBI. El teléfono de Sarah vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tienen a Michael vivo, pero herido, en el sótano del antiguo casino.
Por favor, ayúdenos. Meredith ha encontrado a Michael, dijo Sarah, mostrando el mensaje a Reynolds. Podría ser una trampa o podría ser nuestra única oportunidad de salvarlo. Reynolds lo consideró. Lo que importa son las pruebas. Primero tenemos que asegurarlas y luego considerar las opciones de rescate. Michael lo arriesgó todo para ayudarme. No puedo abandonarlo. Su discusión se vio interrumpida por el sonido de sirenas detrás de ellos. Varios vehículos se acercaban rápidamente. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Sarah se agarró al salpicadero mientras Reynolds aceleraba. Alguien nos está siguiendo. Reynolds cogió el bolso de Sarah. Revisa todo. Deben haber colocado algo. Sarah vació el bolso sobre su regazo. Examinó cada objeto. Nada parecía inusual hasta que cogió la muñeca que habían recuperado de la casa de Walter. ¿La muñeca? Susurró, dándole la vuelta. Hay algo en la cabeza. Notó un pequeño objeto duro bajo la porcelana. Reynolds giró bruscamente hacia un camino de tierra, perdiendo momentáneamente a sus perseguidores. Dispositivo de rastreo. Sarah rompió con cuidado la cabeza de la muñeca, revelando un pequeño dispositivo de grabación en su interior. Una luz roja parpadeaba. Había estado grabando todo lo que habíamos dicho. La expresión de Reynolds se endureció. Alguien nos ha estado engañando desde el principio. Tenemos que asumir que todo está comprometido, dijo Reynolds, conduciendo de forma errática por carreteras secundarias. Cada conversación, cada plan. Sarah miró fijamente la cabeza fracturada de la muñeca, con el pequeño dispositivo de grabación ahora desactivado en la palma de su mano. ¿Quién tendría acceso a esta tecnología hace 15 años? ¿Y quién pensaría en registrar la casa de Walter ahora? ¿Alguien que sabía lo de la muñeca? ¿Alguien que ha estado observando todo este tiempo? Reynolds apretó los nudillos sobre el volante. Walter, no. Sarah negó con la cabeza. Estaba realmente asustado. ¿Viste su cara cuando se acercó el coche? Estaba actuando. Podría haberlos llamado él mismo. Sarah lo consideró, pero no podía conciliarlo con los ojos atormentados de Walter. Si no era Walter, entonces ¿quién? Alguien cercano a la investigación. Reynolds se detuvo en una gasolinera abandonada y apagó el motor. Alguien que sabe lo que nosotros sabemos. Las implicaciones quedaron en el aire entre ellos. Reynolds revisó metódicamente las pruebas de la caja de seguridad en busca de dispositivos de rastreo adicionales, pero no encontró ninguno. Tenemos que llevar esto al FBI inmediatamente, dijo. Mi contacto en Chicago puede organizar una reunión lejos de la influencia de Campbell. La mente de Sarah se aceleró. ¿Qué pasa con Michael y Meredith? Si ese mensaje era auténtico y no una trampa, seguimos sin saber dónde lo tienen retenido. El sótano del antiguo casino es impreciso. No para Thomas Miller. Sarah se dio cuenta de que él trabajaba allí. Sabía lo de los cadáveres en los cimientos. Sacó el diario de Thomas, el mapa que había dibujado. La X marca el lugar detrás de los edificios de servicio. ¿Y si es allí donde retienen a Michael? ¿En el mismo lugar donde enterraron a los demás? Reynolds estudió el rudimentario mapa. Es posible. A Campbell le gustaría la ironía. Tenemos que comprobarlo, insistió Sarah. Es demasiado peligroso. Primero aseguramos las pruebas y luego volvemos con las autoridades. Eso podría llevar días. Michael podría no tener tanto tiempo. Sarah se llevó una mano protectora al vientre. No estoy sugiriendo que nos enfrentemos a ellos. Solo confirmar su ubicación. Reynolds lo consideró. El antiguo complejo está abandonado. La seguridad es mínima. Podríamos hacer un reconocimiento desde el coche. Gracias, dijo Sarah en voz baja. Al acercarse al Campbell Pines Resort, el letrero de la entrada, en ruinas, colgaba torcido. La naturaleza reclamaba los terrenos que antes estaban tan bien cuidados. El edificio principal, un extenso albergue con pretensiones arquitectónicas, se alzaba oscuro contra el cielo de la tarde. Reynolds aparcó en una carretera de servicio con vistas a la parte trasera de la propiedad. A través de los prismáticos, estudiaron la zona que Thomas había marcado en su mapa. Allí, Sarah señaló ese pequeño edificio detrás de la zona de servicio principal. Hay luz dentro. Reynolds enfocó los prismáticos. 2 vehículos. Uno es el coche patrulla del sheriff Richard. ¿Podemos acercarnos? Espera a que oscurezca. Habrá menos posibilidades de que nos vean. Al caer la tarde, se movieron con cautela por la propiedad cubierta de maleza. El pequeño edificio parecía ser un antiguo cobertizo de mantenimiento, que ahora tenía un nuevo propósito. Una puerta con candado aseguraba la entrada,
pero la luz se filtraba a través de las ventanas sucias. Sarah miró a través de un hueco en las persianas. El interior había sido modificado. Unas escaleras conducían a lo que debía de ser un sótano, invisible desde su posición. El sheriff Richard estaba sentado a su mesa, limpiando su arma reglamentaria. Otro hombre, el alcalde Campbell, caminaba de un lado a otro por la pequeña habitación. Allí, aquí, le susurró a Reynolds. De repente se oyó un ruido en el interior, un grito ahogado de dolor. Sarah se estremeció. Michael, Reynolds la apartó de la ventana. Hemos confirmado que está aquí. Ahora contactaremos con el FBI. Y el inconfundible sonido de un arma amartillándose llegó desde detrás de ellos. No se muevan, dijo una voz familiar. Sarah y Reynolds se giraron lentamente. La doctora Parker estaba a 3 metros de distancia, apuntándoles con una pistola. Su amable actitud había desaparecido, sustituida por una fría determinación. Ellen, susurró Sarah, incrédula. En el interior, la doctora Parker hizo un gesto con la pistola. El alcalde les está esperando. Mientras entraban en el edificio, el alcalde Campbell sonrió levemente. Señora Matthews, señor Reynolds, qué amables de unirse a nosotros. El sheriff Richards no pareció sorprendido de verlos, solo molesto. Te dije que la muñeca los traería aquí. Cierto, Dean, reconoció Campbell, aunque esperaba que revisaran primero la caja de seguridad. Ya lo hemos hecho, dijo Parker, colocando la bolsa sobre la mesa. Encontramos todo. La póliza de seguro de Thomas Miller, por así decirlo. Sarah miró fijamente a su antiguo médico. ¿Cómo has podido formar parte de esto? Tú trataste a Hannah. Tú trajiste al mundo a sus hijos. Yo trato a todo el mundo en esta ciudad, respondió el Dr. Parker con frialdad. Eso no significa que me entrometa en asuntos de negocios. Asuntos de negocios. La voz de Sarah se elevó. Asesinaron a toda una familia. Campbell suspiró. Thomas Miller descubrió cosas que no debía. Hizo exigencias que no debía. Amenazó a personas a las que no debía amenazar. Iba a sacar a la luz su corrupción. Reynolds dijo, el blanqueo de dinero, los asesinatos, iba a destruir este pueblo. Campbell le corrigió. El complejo turístico daba trabajo a la mitad del condado. Nuestro acuerdo con ciertos intereses de Chicago trajo prosperidad a Millfield a costa de vidas inocentes. Campbell se encogió de hombros. Sacrificios necesarios por el bien común. El sheriff Richards les ató las manos con bridas. Basta de charla. ¿Dónde está la otra copia de las pruebas? Sarah y Reynolds intercambiaron miradas, pero permanecieron en silencio. Registradlos, ordenó Campbell. Mientras Richards los cacheaba, les quitó los teléfonos y la pequeña cámara de Reynolds. Nada más. Campbell estudió la situación. Sarah, ¿dónde está? Señora Matthews, sabemos que Hannah hizo copias. No sé de qué está hablando. Campbell asintió al Dr. Parker. Llévala abajo. Quizás ver al señor Collins le suelte la lengua. Mientras el Dr. Parker conducía a Sarah hacia las escaleras, el médico se inclinó y le susurró al oído. Tu bebé nacerá esta noche, de una forma u otra. Que sea de forma segura depende totalmente de ti. El sótano apestaba a tierra húmeda y cobre, el inconfundible olor de la sangre. El Dr. Parker empujó a Sarah hacia adelante, con la pistola firme en la mano. Una sola bombilla proyectaba sombras duras sobre el suelo de hormigón, iluminando una figura desplomada en una silla. Michael Sarah susurró. El hermano de Meredith levantó la cabeza lentamente, con un ojo hinchado y cerrado, y sangre seca endurecida en la sien. El reconocimiento brilló en su ojo bueno. No les dije nada, logró decir con los labios agrietados. La doctora Parker empujó a Sarah hacia una silla frente a él. Sin embargo, arriba, Sarah podía oír a Reynolds discutiendo con Campbell y el sheriff, con la voz elevada en un enfado controlado. ¿Cuánto tiempo llevas formando parte de esto?, preguntó Sarah al Dr. Parker, ganando tiempo mientras probaba sus ataduras. Desde el principio, respondió el médico con naturalidad. Esta ciudad estaba muriendo antes del complejo turístico. Campbell nos salvó asociándose con criminales, matando a personas inocentes, sacrificios por la comunidad. El Dr. Parker comprobó el pulso de Michael con frialdad clínica. La familia Duca necesitaba una operación de blanqueo lejos del escrutinio de Chicago. Necesitábamos inversión, mutuamente beneficiosa, hasta que Thomas Miller lo descubrió. Thomas debería haber mirado para otro lado. Le ofrecimos dinero y un puesto. Él eligió los principios por encima del pragmatismo. El tono de la doctora sugería que eso eran colaterales desafortunados. Michael se movió. ¿Dónde está Meredith?
La doctora Parker sonrió fríamente. Tu hermana cumplió su propósito. El mensaje que te trajo aquí fue enviado bajo coacción desde su teléfono. A Sarah se le heló la sangre. ¿Qué le ha hecho? El médico no respondió, pero su expresión lo decía todo. Los pasos en las escaleras anunciaron la llegada del alcalde Campbell. El señor Reynolds se está mostrando bastante obstinado con las copias de las pruebas, dijo, ajustándose los puños. Quizá usted sea más razonable, señorita Matthew. Quiero ver a Meredith, exigió Sarah. Campbell suspiró. No está en posición de hacer exigencias, pero como se reunirá con ella en breve, dijo, y señaló con la cabeza al doctor Parker, que abrió una puerta que Sarah no había visto. Al otro lado había una segunda habitación más pequeña, poco más que un armario. En el suelo, atada y amordazada, yacía Meredith. Al ver a Sarah, abrió mucho los ojos, comunicándole una advertencia desesperada. Campbell continuó hablando amablemente sobre las copias de las pruebas. La mente de Sarah se aceleró. Las pruebas originales estaban arriba, con Reynolds. La copia de la muñeca estaba escondida en la cabaña. Si revelaba su ubicación, no tendrían ninguna ventaja. Necesito garantías de que nos liberarán, dijo, ganando tiempo. Campbell se rió. Malinterpretas la situación. La única variable aquí es cuán humano será este final para ti. Un dolor agudo atravesó el abdomen de Sarah, repentino e intenso. Jadeó, doblándose tanto como le permitían sus ataduras. La doctora Parker se puso a su lado al instante. Su instinto profesional se impuso momentáneamente a su complicidad. ¿Cada cuánto tiempo son las contracciones? No tengo contracciones, dijo Sarah entre dientes. Pero, mientras hablaba, otra oleada de dolor la golpeó. Estás de parto, anunció la doctora Parker, comprobando el pulso de Sarah. Probablemente sea por el estrés. Campbell maldijo. No podemos tener un bebé llorando aquí abajo. Llévenla arriba. Necesita ir al hospital. La doctora argumentó que primero tenía que hablar, replicó Campbell. Nada de hospital hasta que tengamos esas copias de las pruebas. Mientras discutían, Sarah miró a Michael a los ojos. Él asintió casi imperceptiblemente con la cabeza hacia sus manos atadas. Había conseguido liberar una, parcialmente. Las pruebas, jadeó Sarah, volviendo a llamar la atención sobre sí misma. Están en la cabaña de Reynolds, escondidas bajo una tabla del suelo. Campbell estudió su rostro, buscando algún indicio de engaño. ¿Qué tabla? Debajo de la estufa de leña, una tabla suelta con un nudo. El alcalde se volvió hacia el doctor Parker. Llévese al sheriff, recupérela. Ella necesita atención médica. El médico protestó. Tiene su maletín médico. Si es necesario, atienda al bebé aquí. El tono de Campbell se quebró. No discuta. Yo los vigilaré. Después de que el Dr. Parker y el sheriff Richards se marcharan, Campbell acercó una silla frente a Sarah. Ha causado muchos problemas, señorita Matthews. Ha reabierto viejas heridas y ha perturbado asuntos ya zanjados. Las familias asesinadas no son asuntos zanjados, replicó Sarah, haciendo un gesto de dolor al sentir otra contracción. Los Miller tomaron su decisión, dijo Campbell, mirando su reloj. Y usted también. Continuar con esta investigación a pesar de las numerosas advertencias. Detrás de Campbell, Michael trabajaba en silencio con sus ataduras, avanzando poco a poco. ¿Por qué conservar la casa?, preguntó Sarah, distrayendo a Campbell. ¿Por qué no destruirla por completo? Por el valor inmobiliario, respondió Campbell con sencillez. Además, a menudo lo más eficaz es esconderse a plena vista. Nadie quiere creer que el horror ocurre en lugares comunes. Otra contracción fue fuerte que la anterior. Sacudió a Sarah, que respiró profundamente mientras el miedo crecía en su interior. Su bebé no podía nacer allí, en aquel lugar empapado de sangre. Tu hijo será adoptado por una buena familia, dijo Campbell, malinterpretando su expresión. Eso te lo puedo prometer. No somos monstruos, solo asesinos, espetó Sarah. Campbell sonrió levemente. Pragmáticos. Esta ciudad sobrevive porque se toman decisiones difíciles. Afuera, el viento se intensificó, haciendo vibrar la pequeña ventana del sótano. La única bombilla parpadeó una vez, 2 veces, y luego se estabilizó. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados en segundo. Campbell frunció el ceño y miró a su alrededor. Maldito cableado viejo. Sarah lo sintió. La misma presencia que había experimentado en su casa. La inconfundible sensación de no estar sola,
de ser observada por algo más allá de los vivos. La luz parpadeó de nuevo, esta vez durante más tiempo, sumiendo la habitación en una oscuridad momentánea. Cuando volvió, Campbell estaba de pie, claramente inquieto. ¿Qué demonios? La bombilla explotó, llenando la habitación de cristales. En la oscuridad, Sarah oyó a Campbell maldecir, seguido del roce de una silla y un fuerte golpe. Sarah. La voz de Michael estaba más cerca que antes. Ya me he soltado. ¿Dónde estás? Antes de que pudiera responder, un tenue resplandor azul apareció cerca de la pared, iluminando la huella de la mano de un niño en el hormigón, y luego otra. Un rastro de huellas brillantes que conducían a la pequeña ventana. El mensaje era inequívoco. Michael, susurró Sarah con urgencia, ayúdame a levantarme. Nos vamos de aquí ahora mismo. La ventana del sótano era pequeña, diseñada para ventilar, no para escapar, pero la desesperación la hacía parecer viable. Michael trabajó frenéticamente en la oscuridad, utilizando la silla caída de Campbell para romper el marco. ¿Puedes pasar?, preguntó, sosteniendo a Sarah mientras otra contracción la atenazaba. ¿Tengo que hacerlo?, jadeó ella. Las contracciones ahora se producían con menos de 5 minutos de intervalo. Campbell se movió en el suelo, gimiendo. El golpe en la cabeza que se había dado al caer no lo mantendría inconsciente mucho más tiempo. Meredith primero, insistió Sarah. Michael asintió y desapareció en la pequeña habitación donde retenían a su hermana. Momentos después, ayudó a Meredith, pálida pero decidida, a acercarse a la ventana. Nunca pensé que agradecería mis clases de yoga, logró decir Meredith con voz débil, mientras se apretujaba para pasar por la estrecha abertura. Encuentra a Reynolds, le dijo Michael. Está arriba. Busca ayuda. Cuando Meredith desapareció en la noche, Sarah se apoyó contra la pared. Las huellas luminosas se habían desvanecido, pero la presencia permanecía, una calma vigilante en medio del caos. Te toca, dijo Michael, colocando una caja debajo de la ventana. Sarah negó con la cabeza. Ve tú. Yo no puedo en mi estado. No te voy a dejar. Tu hermana te necesita y nosotros necesitamos ayuda. Sarah lo miró a los ojos. Me esconderé hasta que llegue la hora. El rostro de Michael se contrajo con indecisión. Otro gemido de Campbell zanjó la cuestión. Volveré con ayuda, prometió. Se apretó con dificultad para pasar por la ventana. Sola en la oscuridad, Sarah avanzó a tientas hasta la pequeña habitación donde habían retenido a Meredith. Era poco más que un armario, pero podría ocultarla temporalmente. Cuando cerró la puerta casi por completo, Campbell recuperó la conciencia. Matthews, gritó, buscando a tientas su teléfono. El resplandor azul de la pantalla iluminó su rostro, con sangre goteando de una herida en la cabeza. Sheriff Parker, los prisioneros han escapado. Sarah se pegó a la pared, conteniendo la respiración. Los pasos de Campbell se acercaron y luego se detuvieron. Sé que sigues aquí, Sarah, gritó. No puedes correr mucho en tu estado. Todo su cuerpo se tensó cuando comenzó otra contracción. Sarah se mordió el labio hasta saborear la sangre. Se negó a emitir ningún sonido. Los demás pueden haber escapado, pero tú vas a dar a luz a mi póliza de seguro esta noche. La voz de Campbell se acercó. Ese bebé es mi billete de salida si las cosas salen mal. El pomo de la puerta giró lentamente. Sarah se pegó a la esquina, con una mano protegiendo su vientre. La puerta comenzó a abrirse. Se oyó un estruendo ensordecedor en el piso de arriba, seguido de gritos. Campbell dudó y luego maldijo entre dientes. La puerta se cerró de nuevo mientras se dirigía hacia la escalera. En cuanto sus pasos se alejaron, Sarah salió del armario. La distribución del sótano era sencilla. Una sala principal, un armario trastero y una puerta más grande que no había visto antes. Parecía muy reforzada, con un bulbo deslizante que la aseguraba desde este lado. La curiosidad se vio frenada por el instinto de supervivencia. Esa puerta no daba al exterior. Se adentraba más en el sótano. Lo que hubiera al otro lado debía de ser importante. Tomó una decisión. Sarah deslizó el pestillo y abrió la puerta. Salió una ráfaga de aire viciado que traía consigo el inconfundible olor de la muerte. Al otro lado había una oscuridad tan absoluta que parecía sólida. Sarah buscó a tientas su teléfono antes de recordar que Campbell se lo había quitado. Explorar a ciegas no era una opción. Necesitaba luz. El alboroto en el piso de arriba se intensificó. Varias voces gritaban. ¡Matones pesados! Algo se estrelló contra la escalera.
Sarah se retiró a la sala principal justo cuando la luz del techo volvió a parpadear. Imposible de reparar. Bajo su cruda luz se encontraba Reynolds, con sangre brotando de un corte sobre el ojo. «Ahí estás», dijo. «El alivio es evidente. Michael me encontró. Meredith pidiendo ayuda. Campbell temporalmente sometido. Reynolds levantó las manos atadas con bridas, aunque agradecería que me soltaran. Sarah encontró un cúter en un banco de trabajo y lo liberó. Tenemos que irnos antes de que vuelva el sheriff». «Sobre eso», dijo Reynolds con severidad. «Richards acaba de llamar al teléfono de Campbell. Registraron la cabaña, no encontraron nada. Vuelven con refuerzos de Chicago. Esto acaba de ir más allá de los funcionarios locales corruptos». Reynolds examinó la habitación. «¿Qué hay ahí?», preguntó, señalando con la cabeza la puerta reforzada abierta. «No lo sé. La encontré justo antes de que bajaras». Reynolds cogió una linterna del banco de trabajo y la encendió para iluminar la puerta. El haz de luz reveló unos escalones de piedra tosca que descendían hacia lo que parecía ser una cueva natural o un sótano debajo del edificio. «No aparecía en ninguno de los planos que revisé», murmuró. Un gemido en la esquina les recordó la presencia de Campbell. El alcalde estaba recuperando la conciencia, con el teléfono justo al alcance de sus dedos extendidos. Reynolds apartó el teléfono de una patada y luego inmovilizó a Campbell más a fondo. «¿Qué hacemos con él?» «Llévalo», dijo Sarah, dirigiéndose hacia las escaleras. «Es nuestra ventaja». Otra contracción más fuerte y prolongada. Sarah jadeó, apoyándose contra la pared. «¿Cuánto falta?», preguntó Reynolds, preocupado. «Evidentemente, demasiado cerca. Tenemos que darnos prisa». Afuera encontraron a Michael sosteniendo a Meredith junto a un coche desconocido. «Lo cogimos prestado del aparcamiento del complejo», explicó Michael. «Las llaves estaban dentro». «¿El sheriff y Parker?», preguntó Sarah, acomodándose en el asiento trasero. «No hay señales. Meredith llamó a la policía estatal, pero tardarán al menos 30 minutos en llegar». Reynolds metió a Campbell, atado y amordazado, en el maletero. «Conduce hacia la carretera principal», le indicó a Michael. «Tenemos que interceptar a las autoridades antes de que la gente de Campbell nos encuentre». Mientras se alejaban del complejo turístico, Sarah miró hacia atrás, hacia el edificio en ruinas. Por un momento, le pareció ver dos pequeñas figuras de pie en la ventana del sótano, una niña y un niño más pequeño mirándolos partir. Entonces, otra contracción la invadió, más fuerte que ninguna otra antes. «Acabo de romper aguas», anunció con calma. «Este bebé no va a esperar 30 minutos». Un año después, Sarah estaba arrodillada en el jardín, apisonando la tierra alrededor de unos rosales recién plantados. A sus espaldas, Lakeview Road se extendía tranquila y silenciosa. El sol de la tarde le calentaba los hombros. «Emma por fin está durmiendo la siesta», dijo Jack Reynolds, saliendo al porche con 2 vasos de té helado. «Han hecho falta 3 historias y tu técnica especial de mecedora». Sarah sonrió y aceptó el vaso mientras se unía a él. «Es terca. Ha salido a su padre», dice la mujer que dio a luz en un coche mientras huía de unos funcionarios corruptos y asesinos. Compartieron una risa reconfortante, de esas que surgen después de sobrevivir juntos a la oscuridad. En el columpio del porche, una pila de periódicos narraba las secuelas de lo que el Chicago Tribune había bautizado como la conspiración de Millfield. Titular tras titular, detallaban los arrestos, juicios y condenas que habían sacudido la pequeña ciudad. El alcalde William Campbell cumplía cadena perpetua por múltiples asesinatos. El sheriff Dean Richards, 20 años por conspiración y obstrucción. La doctora Ellen Parker, 15 años por su papel como cómplice. 4 miembros de la familia mafiosa Duca, acusados de extorsión y asesinato. La investigación se había extendido a 3 condados vecinos, descubriendo una red de corrupción que se remontaba a décadas atrás. «El contrato para el libro de Michael estaba cerrado», dijo Jack, sorbiendo su té. «Las editoriales de crímenes reales se peleaban por él. Meredith se encargaba de la parte legal. Se lo merecen después de todo lo que han soportado», respondió Sarah. Los hermanos se habían recuperado de su terrible experiencia, aunque Michael aún cojeaba ligeramente, un recuerdo permanente de sus días en cautiverio. La ciudad de Millfield estaba renaciendo tras la destitución de los funcionarios corruptos. Se había creado una comisión de la verdad que permitía a los residentes, silenciados durante mucho tiempo, compartir sus historias. Walter Green había sido el primero en testificar.
liberando por fin su conciencia. Jack asintió con la cabeza hacia la tierra recién removida en la esquina del jardín. El memorial tiene buen aspecto. Sarah había creado una sección especial del jardín dedicada a la familia Miller. 4 piedras cuidadosamente dispuestas marcaban el lugar donde finalmente habían encontrado la paz, no sus cuerpos. Estos habían sido debidamente enterrados en el cementerio de la ciudad después de ser recuperados del sótano del edificio de mantenimiento del complejo turístico, sino sus espíritus. Encontré algo mientras cavaba, dijo Sarah, metiendo la mano en el bolsillo. Abrió la palma de la mano para mostrar un medallón en forma de corazón, deslustrado y cubierto de tierra, pero aún intacto. Jack lo examinó con cuidado. ¿Es de Hannah? Sarah asintió con la cabeza y abrió el delicado broche. Dentro había 2 pequeñas fotografías, una niña con rizos rubios y un niño pequeño con una sonrisa pícara. Emily y James Miller, conservados en las joyas de su madre, enterrados en el jardín que ella nunca había visto florecer. Lo voy a limpiar y restaurar. Sarah dijo que debía estar en la casa donde pudieran verlo. No habían hablado de la presencia que Sarah a veces sentía en la casa, los ocasionales puntos fríos en el pasillo, los juguetes que parecían moverse entre las siestas de Emma, la luz nocturna que se encendía sola cuando el bebé se inquietaba. Jack, a pesar de su pragmatismo, había visto lo suficiente en ese sótano como para aceptar que algunos misterios trascendían la explicación racional. Rebecca vendrá a cenar mañana, dijo Sarah, refiriéndose a la hermana de Hannah Miller, que se había convertido en una amiga íntima. Traerá más fotos familiares para la habitación de Emma. Tú eres bueno para ella, observó Jack, dándole un cierre después de 15 años de incertidumbre. Ella también es buena para Emma. Tan cercana a una abuela como ella podría tener, su relación había evolucionado de forma natural en los meses posteriores al nacimiento de Emma. Jack se había quedado en Millfield para escribir su informe de investigación, permaneciendo cerca para proteger a Sarah y al bebé. La protección se había convertido en compañía, luego en amistad y finalmente en algo más profundo. Dentro de la casa, el llanto de Emma se escuchó a través del monitor para bebés. Jack se levantó. Yo me encargo. Sarah lo vio marcharse, agradecida por su presencia constante. Volvió a centrar su atención en el jardín, en las lápidas conmemorativas y en las rosas recién plantadas que florecerían cada primavera. La brisa de la tarde traía el aroma de la tierra y de las cosas que crecen tras el letargo. Sarah cerró los ojos, sintiendo la familiar sensación de no estar completamente sola. Hacía tiempo que había dejado de encontrarlo aterrador. Ahora están en paz, dijo en voz baja a la presencia. Sentía que se había hecho justicia. Una suave brisa agitó el jardín, rozando los rosales como una caricia. Por el rabillo del ojo, Sarah creyó ver un movimiento, una niña y un niño corriendo por el césped antes de desaparecer en la luz del sol. Cuando Jack regresó con Emma, la bebé ya estaba sonriendo, extendiendo sus manitas regordetas hacia su madre. Se ha despertado contenta, dijo Jack, desconcertado. Normalmente está de mal humor después de las siestas cortas. Sarah cogió a su hija y la miró a los ojos, que parecían contener una sabiduría superior a su edad. Ha tenido compañía, dijo simplemente. A medida que la tarde se acercaba al atardecer, Sarah se sentó en el columpio del porche, con Emma en brazos y Jack a su lado. La casa detrás de ellos se erigía sólida y acogedora, con su oscura historia al descubierto y, por lo tanto, atenuada. A lo lejos, la campana de la iglesia de Millfield repicó, marcando la hora. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber comprado esta casa?, preguntó Jack, rodeándole los hombros con el brazo. Sarah lo pensó, observando cómo las sombras se alargaban por su jardín, por las lápidas y las rosas de Hannah, por el lugar donde el zapato ensangrentado de una niña la había llevado una vez por el camino del descubrimiento. No, dijo finalmente. Algunas casas necesitan a las personas adecuadas para curarlas. Por encima de ellos, la luz del porche parpadeó una vez, como si estuviera de acuerdo, y luego se estabilizó, proyectando un cálido resplandor al acercarse la noche.